En 2003 vivía en la parte suroeste de Virginia, en Estados Unidos, en un pequeño pueblo de montaña. El pueblo había sido un pueblo minero de carbón por generaciones y existía desde los años 1800. Después de vivir en el sótano de la casa de la madre de mi novia por más de un año, decidimos que era momento de tener nuestro propio lugar. El lugar que elegimos para rentar resultó ser la segunda casa que vimos. Era una casa de ladrillo de 2 pisos que había existido por más de 100 años. Estaba convenientemente ubicada frente a un banco, un restaurante y una tienda de abarrotes. Los actuales dueños remodelaron la casa para tener un departamento abajo y otro arriba. El departamento que elegimos fue el de la planta baja y aunque costaba $50 más al mes, no nos importó. Firmamos un contrato de arrendamiento por un año y nos mudamos. Al instalarnos en nuestro nuevo hogar, todo era perfecto. Nadie vivía en el otro departamento y era increíblemente tranquilo considerando su ubicación. Durante el primer mes todo fue normal, salvo por los pequeños crujidos y ruidos que se asociaban con los sonidos de una casa antigua. Una noche las cosas cambiaron, tan rápido como lanzar una moneda al aire. Sentados en la sala viendo la televisión, empezamos a escuchar pasos definidos caminando en el departamento de arriba. Al principio pensé que alguien se mudaba arriba y ambos nos emocionamos por conocer a los nuevos vecinos. Decidimos que debíamos salir a sentarnos en el porche delantero que compartimos y esperar una oportunidad para presentarnos. Después de 1 o 2 horas nos rendimos, entramos y nos acostamos para pasar la noche. La siguiente semana escuchamos pasos, pero nunca vimos a los nuevos vecinos. En ese momento tenía un trabajo en el que trabajaba en diferentes turnos. Una noche llegué a casa y mi novia me pidió hablar con el vecino por el ruido que escuchábamos. Accedí y fui a tocar la puerta. Después de tocar varias veces, nadie respondió y me rendí. Salí a fumar un cigarro y noté que nunca vi un camión de mudanza ni un vehículo nuevo afuera. Y quizás aún más extraño, las luces del departamento nunca se encendían por la noche. Al entregar la renta al casero al final del segundo mes, le pregunté por los nuevos vecinos y me dijo que el departamento seguía sin rentar. Le conté al casero sobre los ruidos. Dijo que seguramente algún animal salvaje se había metido de alguna manera y que pasaría a revisar la situación. Vino un sábado y revisamos el departamento vacío de arriba juntos, pero no hallamos ninguna señal. Me dijo que debía ser el ruido de una casa vieja y que simplemente tenía que aceptarlo. Sabía que tenía que estar pasando algo más, pero yo mismo vi que nada podía estar haciendo esos ruidos. La vida continuó y también lo hicieron los pasos. Unas semanas después invitamos a unos amigos a cenar cuando los pasos comenzaron de nuevo. Mi mejor amigo empezó a comentar lo ruidosos que eran nuestros vecinos y le conté lo que estaba pasando. Él creía que alguien entraba a ese departamento por las noches. Con un poco de valor líquido, encontramos una manera creativa de abrir la puerta y entramos a inspeccionar. Una vez más, el departamento estaba vacío y yo no sabía qué hacer. Cerramos con llave el departamento vacío, y fue entonces cuando surgió la conversación sobre la posibilidad de que la casa estuviera embrujada. Y esto era algo que simplemente tendríamos que aceptar. Esta conversación duró unas cuantas horas entre mi novia, yo y nuestros 2 mejores amigos. En retrospectiva, ojalá esta conversación y exploración no hubiera ocurrido, porque todo empeoró al día siguiente. Nuestros amigos se levantaron al día siguiente y se fueron a casa. Decidimos cruzar la calle hacia la tienda de abarrotes y pasamos la siguiente hora haciendo compras. Al regresar a casa, abrimos la puerta y entramos a nuestro departamento para descubrir que todas las puertas y gabinetes de la casa estaban completamente abiertos. Esto me puso la piel de gallina. A partir de ese momento, adoptamos la rutina de revisar todo antes de salir de casa. Cada vez que regresábamos a casa, todo estaba mal. Experimentamos que se abrían puertas que estaban cerradas y las luces o los ventiladores se encendían o apagaban solo. Esto no era un problema eléctrico, ya que los interruptores mismos se movían. Mientras más sucedía esto, más nos preocupábamos. Pero estábamos bajo contrato de arrendamiento y aunque los eventos eran extraños, no parecían malintencionados. Así que nos quedamos. Con el paso de los días fue empeorando.
Una noche estaba sentado en nuestro cuarto de visitas, que es donde está nuestra computadora. Mi novia entra y me pregunta qué necesito. Confundido, le pregunto a qué se refiere y me dice que oyó que la llamé por su nombre. Le dije que no la había llamado y ella me acusó de intentar hacerle una broma o asustarla. La noche siguiente, en la habitación de invitados, escucho que ella me llama por mi nombre. Me levanté y fui a ver qué necesitaba. Ella no me había llamado y de nuevo me acusó de intentar asustarla. En este punto empiezo a preocuparme de verdad, ya que escuchar voces sin cuerpo no puede ser algo bueno. Esto continuó durante mucho tiempo mientras vivíamos ahí, y llegó al punto en que mi novia decía mi nombre y yo la ignoraba, porque pensaba que al principio no era ella. Para muchos esto habría bastado, pero aún así nos quedamos. Después de unos 4 meses de vivir ahí, recibimos un golpe en la puerta. Abrí la puerta y una señora amable de edad similar a la mía y la de mi novia me recibió. Ella dijo que había vivido ahí antes de la remodelación y que el departamento se veía mucho mejor ahora. Estuvimos de acuerdo en que estaba bonito, pero le preguntamos si alguna vez experimentó algo extraño mientras vivía ahí. Ella dijo francamente, ¿te refieres a los fantasmas? Sí, estábamos hablando de fantasmas. Ella afirmó que la casa definitivamente estaba embrujada y que solía contactar a los fantasmas con una tabla Ouija cuando vivía ahí. Luego ella pregunta si estaríamos dispuestos a mudarnos al departamento de arriba y dejarle nuestro departamento, ya que quería regresar a la casa, pero no podía subir las escaleras porque estaba embarazada. Le rechacé amablemente porque mi novia tiene una discapacidad parcial tras un accidente y elegimos este departamento por eso. Pude notar que la chica se sintió decepcionada al escuchar esto, pero fue cordial y nos dio su número en caso de que cambiáramos de opinión o si decidiéramos mudarnos para que le avisáramos. Durante el siguiente mes las cosas continuaron igual. No empeoraron, pero tampoco mejoraron. En ese momento, la chica que había aparecido en nuestra puerta hace un mes regresó y nos informó que se mudaría al departamento de arriba y nuevamente nos pidió que intercambiáramos departamentos. Rechazamos amablemente. Ella procedió a mudarse. Durante el siguiente mes, las cosas parecían estar mejorando. Nadie escuchó las voces, los problemas con puertas y luces cesaron, y ahora cualquier paso arriba podía explicarse. Justo cuando nos acostumbramos a la vida normal en la casa, la actividad comenzó de nuevo, pero ahora era peor que nunca. Ahora teníamos que lidiar con todos los problemas de antes y además estaban ocurriendo cosas nuevas. A veces sentías que alguien respiraba en la parte de atrás de tu cuello, solo para darte cuenta de que no había nadie detrás de ti. Empezamos a ver sombras moviéndose por el rabillo del ojo y comenzamos a tener problemas con focos que se fundían antes de tiempo y baterías y dispositivos que se descargaban a un ritmo inexplicable. En ese momento nos quedaban menos de 6 meses de contratos y decidimos que nos mudaríamos cuando terminara el contrato. La experiencia que tuvimos en este departamento puso una gran tensión en nuestra relación. En ese momento mi novia hacía todo lo posible por no quedarse sola en la casa mientras yo trabajaba. En varias ocasiones ella se fue a la casa de su mamá y se quedó ahí durante varios días seguidos. Cada vez que se quedaba en casa de su mamá, me pedía que me quedara con ella en vez de quedarme solo en la casa. Pero eso habría sumado 1 hora a mi trayecto diario. Mentiría si dijera que no tenía miedo, pero de todos modos lo hice. Una mañana desperté tras una noche larga y casi sin dormir. Acostado en la cama tratando de despertar, escucho pasos en mi departamento aunque sé que estoy solo. Al levantarme en silencio, veo a mi novia pasar por la puerta. Esto me sorprendió porque no esperaba que ella estuviera ahí. Me levanto y entro para averiguar qué está haciendo en casa y me doy cuenta de que no está ahí. La llamo y le explico que la acabo de ver en el departamento. Ella trata de calmarme, pero me explica que no era ella, ya que todavía estaba en la casa de su mamá a más de media hora de distancia. Ahora estoy asustado y me siento solo. Decidí que esto era demasiado y le pedí a mi novia que por favor viniera a quedarse conmigo. No tendría la fuerza para hacerlo solo. Ella se negó y dijo que los fantasmas o demonios no se preocupan por la cantidad de personas, y para lidiar con mi estrés recurrí a fumar marihuana para poder relajarme. Pero no me relajó en absoluto, de hecho solo aumentó mi ansiedad. Sin embargo, sí me ayudó a dormir, así que lo hice parte de mi rutina antes de irme a la cama. Una noche, el tipo al que le compraba mi verde pasó a dejarme un poco. Le di mi dirección y le dije que tocara la puerta cuando llegara.
En vez de tocar, recibí una llamada de él. Él dice que está afuera y que no debería estar solo en casa, que debería salir a pasar el rato con él un rato. Acepto y voy a encontrarme con él. Subo a su auto y al irnos me pide que me mude de ahí de inmediato. Por supuesto le pregunté por qué y me dijo que si me contara todo lo que sabe sobre ese lugar, nunca volvería a poner un pie ahí. Le insistí pero no quiso contarme. Ahora estoy realmente aterrorizado, pero también tengo curiosidad por saber qué pasó en la casa. En este punto me quedaban 2 meses en el contrato de arrendamiento. Paso todas las noches en línea buscando información sobre la casa y una noche un compañero del trabajo vino a ayudarme a buscar. Me sorprendió cuánto me ayudó a descubrir en tan poco tiempo. Encontramos la antigüedad de la casa, una foto de la casa que era tan antigua que la calle principal frente a mi casa no era una carretera, sino una vía de tren. También encontramos un artículo de noticias que hablaba de un incendio en la casa y la muerte del ocupante durante el incendio. Una vez que encontramos este artículo y comenzamos a leerlo, ambos empezamos a escuchar las voces de lo que parecían ser 10 niños jugando en mi porche delantero. Me levanté de un salto para ver qué estaba pasando y en el momento en que abrí la puerta principal, el ruido se detuvo y obviamente no había nadie allí. Mi amigo del trabajo se asustó tanto por esto que se fue de inmediato y se negó a volver a poner un pie en la casa. Ahora me ofrezco como voluntario para hacer horas extras solo para no estar en casa. Un día llegué a casa y vi un camión de mudanzas estacionado afuera. Mi vecina de arriba se estaba mudando porque las escaleras le estaban complicando el embarazo. Me informó que su mamá vendría al día siguiente para recoger las últimas cosas que quedaban. Esa noche fue extraña por lo tranquilo que de repente se volvió todo. No había ruido, ni voces, nada. Esa tuvo que ser la mejor noche de sueño que había tenido en mucho tiempo. Al día siguiente estoy afuera cortando el césped cuando llega la madre del otro inquilino. Ella me saluda y hablamos brevemente sobre su hija y el bebé que está por nacer. Luego de un momento nos despedimos y ella entró a recoger el resto de las pertenencias de su hija. Me ofrecí a ayudar, pero ella rechazó, así que decidí quedarme cerca por si acaso. Después de 2 viajes a su auto, me miró y dijo que solo le quedaban unas cuantas almohadas por cargar y que no podía esperar para salir de esa casa espeluznante por última vez. Ya habíamos hablado antes de la casa embrujada, ¿no sabes? Unos 2 minutos después de que entró, escuché un grito y el sonido de algo cayendo por las escaleras. Fui a investigar. Parece que la madre cayó por las escaleras. Cuando fui a ayudarla, me pidió que la sacara de la casa y dijo que algo la empujó con fuerza por las escaleras. La ayudé a llegar al auto y me pidió si podía recoger las almohadas que se le cayeron cuando se cayó. Ella dijo que si yo no me sentía cómodo que podían quedarse ahí. Intentando hacerme el señor macho, le dije que se las traería y regresé adentro. Subí las escaleras, tomé las almohadas y bajé corriendo, cerré la puerta y volví con la madre. Ella estaba visiblemente alterada y le estaba saliendo un moretón y le pregunté si quería ir al hospital, pero lo rechazó y me pidió si podía llevarla a ella y a su auto a su casa. Ella dijo que su esposo me traería de regreso. Sabía que ella no podía manejar, así que acepté. Tras un viaje de 10 minutos la dejé en su casa y su esposo me llevó de regreso. Ahora sí estoy solo en la casa y sé que puede lastimar a la gente. Esa noche, antes de dormir, salí al porche a fumar un cigarro. Al regresar, noté que la puerta del departamento de arriba estaba abierta. Una parte de mí quería simplemente cerrar la puerta, mientras que la otra pensaba que debía asegurarme de que no hubiera nadie allá arriba. Sabía que había cerrado la puerta antes y siento que, si hubiera estado abierta, lo habría notado en alguna de las muchas veces que salí esa noche. Al final decidí subir y revisar todo. En cuanto llegué hasta la cima de las escaleras, escuché una voz antinatural decir, «Vete». Bajé corriendo las escaleras tan rápido como humanamente posible. Cerré con llave la puerta del departamento de arriba y regresé a mi departamento más asustado que nunca en mi vida. Tras dar vueltas en la cama por horas, al fin logré dormir. Al despertar al día siguiente, mi puerta principal estaba abierta. Tenía 2 cerraduras, una en la perilla de la puerta y un cerrojo que solo se podía abrir desde dentro del departamento. Las 2 cerraduras estaban cerradas, pero la puerta seguía completamente abierta. Estoy perdiendo la cabeza en este punto. Me quedan como 5 semanas de contrato y ya no me siento nada seguro aquí.
de que no voy a pasar todo el día solo en la casa, así que decidí ducharme y prepararme para salir por el día. Pero cuando abrí la llave del agua no salió nada. Llamé al casero, ya que el agua estaba incluida en la renta. Fui al porche trasero para llamarlo mientras fumaba y me di cuenta de que la escalera que va al sótano está llena de agua. Llamé al casero y me dijo que está fuera y que hay una llave del sótano escondida en cada departamento para emergencias. Tomo la llave, cierro el agua de la casa y, mientras lo hacía, me di cuenta de que se había roto una tubería de plástico o policloruro de vinilo. Sabía que podía arreglarlo, así que me ofrecí a hacerlo. La hora que pasé en ese sótano fue horrible. No pasó nada mientras estaba abajo, pero estaba muy asustado. Sentí algo muy extraño, como si me observaran o algo fuera a atacarme. Terminé el trabajo y por fin me pude bañar. Decidí irme a la casa de la mamá de mi novia esa noche porque estaba demasiado estresado. Al día siguiente, después de salir del trabajo, regresé al departamento con la idea de que solo me quedaba un mes en ese lugar. Esa noche cené, me senté a ver la televisión y a la mitad de mi programa la pantalla se puso negra, luego parpadeó en blanco y después todo se quedó en negro. Todo por las letras MUER. Esto duró unos 5 segundos y la televisión se apagó sola y después ya no quiso volver a encender. Al día siguiente llevé la televisión a un taller de reparación camino al trabajo. La televisión tenía poco más de un año y al salir del trabajo fui al taller de reparación donde me dijeron que no encontraron fallas técnicas pero no encendía. Esto fue la gota que derramó el vaso. Al día siguiente fui al banco y solicité un pequeño préstamo para el hogar que fue aprobado. Solo entré a ese departamento una vez más el día que me mudé. Las experiencias que tuve ahí se han quedado conmigo. Y aunque he vivido en muchos lugares diferentes en mi vida, ningún lugar permanece en mi mente como ese. Me siento afortunado de que nunca me lastimaron físicamente, pero el impacto mental de algo así puede quedarse contigo para siempre. Trabajo en una compañía eléctrica, restauro energía tras tormentas. Trabajaba cuando una señora llegó quejándose de que se le fue la luz. Le explicamos que por eso estábamos ahí y que pronto tendría de vuelta la luz. Ella dijo, qué bueno, mi hijo bajó al sótano y ahora no lo encuentro. Fui con ella con una linterna por el camino hasta una casa deteriorada que estaba parcialmente derrumbada. Ella entró y yo fui detrás. En cuanto crucé la puerta, ella desapareció de mi vista. La llamé varias veces, pero nadie respondió, así que corrí de regreso a nuestro camión de trabajo para pedir ayuda. Un hombre que vivía en su calle me llamó preguntando qué pasaba y le conté la situación. Me miró fríamente y dijo, una mamá y su hijo murieron en esa casa hace 4 años. Hasta el día de hoy sigo profundamente conmocionado. Voy a compartir contigo algo que he llevado conmigo durante los últimos 24 años y de lo que realmente no he hablado mucho desde que era niño. Y nunca he hablado de esto en ningún tipo de foro público como este. Eres libre de no creerme. De hecho, te animo a que dudes de cualquier cosa que te diga cualquier persona. Te comparto esto porque a medida que he envejecido, he pasado 2 décadas desarrollando una vida lo mejor que he podido. He cargado un peso inmenso sobre mis hombros que ni los terapeutas ni los psiquiatras tratan como algo más que un método para reprimir recuerdos, en el mejor de los casos, y las delirios de un loco, en el peor. No te culpo si llegas a las mismas conclusiones. Comparto esto en lo que creo que se ha convertido en el lugar de expresión más público de Internet, con el único propósito de intentar soltar el peso que he cargado toda mi vida. Esto es más una limpieza personal que un intento de intrigar. Y si nadie escucha esto y queda enterrado, al menos me lo habré quitado del pecho. No soy de aquí, y por aquí no me refiero a donde vivo actualmente. Me refiero a donde cualquiera de nosotros vive. Alguien está escuchando esto ahora mismo. Ahora han pasado unos días después de mi cumpleaños número 30, y en esta época del año siempre me impacta. Porque empecé el kinder en mi cumpleaños cuando cumplí 5 años. En ese momento pensé que todos hacían eso. Cumplías 5 años y cuando cumplías esos 5 años ibas a la escuela. No me di cuenta de que mi cumpleaños simplemente coincidía con el primer día de clases.
Y poco más de un año después, en aproximadamente 2 semanas, habrían pasado 24 años exactos desde el día en que todo mi mundo desapareció. Nací en San Diego y de niño viví en un suburbio pobre de San Diego. Vivía en un complejo de apartamentos llamado Lemon Vine Apartments, que era una versión un poco más deteriorada de los Lemon Vine Apartments que se encuentran en Lemon Grove, un suburbio de San Diego. Mis padres estaban divorciados, pero se llevaban bien. Mi mamá era joven cuando me tuvo y era hermosa. Tenía poco más de 20 años y aspiraba pues a ser modelo y regularmente viajaba a Los Ángeles para hacer sesiones de fotos. Modelaba glamour para revistas. Tenía la piel más oscura por ser un cuarto india, no nativa americana, y eso le daba un aspecto exótico. Mi foto favorita de ella cuando era niña era una en la que modelaba un lujoso vestido de novia para una empresa de bodas. Solía dormir con esa foto cuando ella se iba a Los Ángeles y yo me quedaba con mi papá, que trabajaba para la ciudad de San Diego. Compartían la custodia de forma equitativa y hasta celebrábamos Navidad juntos, aunque se separaron cuando yo era bebé. Mi papá, su novia, mi mamá que estaba soltera y yo. Quizá las cosas no eran tan buenas entre ellos como recuerdo, pero yo tenía 6 años, así que si hubo algún drama, lo ocultaron bien de mí. El 17 de septiembre de 1996 me estaba quedando en casa de los padres de mi papá en Riverside, California. Ellos tenían una pequeña granja donde criaban gallinas, cerdos y cabras. No había caballos, ni ovejas, ni nada de eso, pero mi abuela tenía varios patos como mascotas que comían semillas de tu mano. Se iban volando y regresaban cada año como si fuera un reloj. Mi papá trabajó de noche una semana y mi mamá estaba en Los Ángeles, así que me quedé con mis abuelos. Las escuelas en ese tiempo eran relajadas con esto y me enviaron a casa con la típica tarea sin sentido para un niño de primer grado tras las vacaciones de verano. El 17 fue el tercer día. Me estaba quedando con mis abuelos y mi abuelo me había dicho que tuviera cuidado afuera, porque había visto una serpiente de cascabel y no estaba seguro de a dónde se había ido. Así que, como nadie sabía a dónde se había ido la serpiente misteriosa, mi yo de 6 años decidió salir a buscarla. En retrospectiva, dejar que un niño de 6 años buscara una serpiente de cascabel en una granja no era algo que recomendaran los manuales de crianza, pero eran los años 90 y supongo que no creían que realmente la hallara. Había un bosque en la propiedad, pero no me dejaban entrar ahí, así que probablemente pensaron que la serpiente se había ido para allá. Pasé todo el día afuera jugando a ser explorador en la granja, tratando de encontrar esa serpiente de cascabel, y para mi emoción, cuando decidí abrir la caseta del pozo, que para quienes no tienen una, se parece a una de esas cajas eléctricas verdes que están al norte de la carretera, ahí estaba, enrollada, haciendo sonar su cascabel. Cerré la puerta de golpe y corrí a casa de mis abuelos para avisarles que la encontré. Ahora, puede que mi memoria de cuando tenía 6 años esté exagerando, pero estoy bastante seguro de que la serpiente medía al menos unos 900 pies de largo más o menos. Pero la encontré y estaba emocionado de decirle a mi abuelo que la había encontrado para que él pudiera hacer lo que él hacía y salir a dispararle a esa cosa. Entré corriendo por la puerta trasera de la casa que te llevaba al cuarto de lavado y luego a la cocina. No le presté atención a nada hasta que giré a la izquierda y entré a la sala, esperando ver a mis abuelos, a mi tío y a la pareja vecina sentados en la sala donde los había dejado. Excepto que no estaban ahí, ya no era la misma sala. Los muebles eran completamente diferentes. Los muebles duros e inolvidables de madera incómoda que tanto le gustaban a mi abuelo ya no estaban. La mesa de centro que hizo con un tronco de árbol ya no estaba. La habían reemplazado por un mueble esponjoso que parecía de abuela. Un sofá de 3 plazas con un diseño floral. La televisión estaba en el lugar equivocado y era más nueva que la vieja televisión de gabinete de abuelo, esa que se ponía en el suelo. El revestimiento de madera en las paredes había desaparecido o estaba cubierto por papel tapiz azul. El piso de madera era ahora una alfombra peluda de color blanco sucio. Las fotos de mi papá, mi tío, mis abuelos y mías ya no estaban en las paredes. Habían sido reemplazadas por pinturas y fotos de desconocidos. Por más confundido que estaba por esto, estaba aún más confundido porque todos estaban desaparecidos. En mi mente de 6 años acepté que tal vez habían reorganizado completamente la casa mientras yo pasaba el día buscando una serpiente.
pero no creía en absoluto que simplemente me dejaran solo. Y no vi a nadie irse, no vi los autos salir. Así que salí por la puerta principal, que estaba conectada a la sala, como suele ser. Y pensé que tal vez se habían ido con las gallinas o los cerdos. Ambos deberían haber sido visibles desde el porche delantero. El gallinero ya no existía. El corral de cerdos no tenía cerca ni cerdos. En este punto ya no solo estaba confundido, y estaba empezando a asustarme mucho. No quería estar solo. No vi a nadie. Aunque vivían en una pequeña granja, los vecinos que los visitaban estaban justo al otro lado del camino de tierra. Así que corrí por nuestro camino de tierra y crucé la carretera hasta su casa, suponiendo que ahí debían haber ido. Recuerdo que me asustaba cada vez más mientras corría hacia su casa, y empecé a llorar cuando vi que su casa era del color equivocado. Ya no era la casa amarilla deslavada, ni siquiera era la casa correcta. Aún así golpeé la puerta. Recuerdo que en ese momento estaba llorando bastante porque no entendía lo que estaba pasando, y seguía limpiándome la cara, lo que la llenó de tierra después de haber estado escarbando entre troncos y ramas todo el día buscando serpientes. Al abrirse la puerta, una mujer de 40 o 50 años respondió, y yo no la conocía. Simplemente empecé a llorar desconsoladamente. Todo después de este punto es en gran parte un borrón, porque nada estaba bien. Yo sabía dónde vivía. Sabía dónde iba a la escuela. Sabía dónde vivían mis abuelos. Pero conocía a las personas que vivían ahí, donde vivían mis abuelos. Y ellos no eran mis abuelos. No los conocía. Les rogué que llamaran a mi tío y le dijeran quién era yo, pero mi tío no estaba ahí. A través de una serie de policías y personas con traje, me llevaron de regreso al pueblo donde vivía, después de pasar lo que parecieron ser 10 horas en la estación de policía local, tratando de contactar a mis padres. Sabía el número de mi casa, pero les mencioné que mi papá estaría dormido. Pero cuando llamaron a ese número, la persona al otro lado no tenía idea de quién era yo, ni de qué estaban hablando. Me pidieron que les diera mi dirección a los oficiales de policía, y me senté en la estación de policía local, mientras la policía de mi ciudad natal iba a mi dirección. Cuando finalmente llamaron de regreso a la estación, les informaron que el nombre del edificio de departamentos era incorrecto. Los apartamentos Lemon Vine no existían, y la dirección que les di era un complejo de departamentos llamado Merritt Manor, y el número de departamento que les di estaba desocupado. Creo que en este punto ellos estaban operando bajo la suposición de que yo les había dado el nombre incorrecto del edificio y el número de departamento equivocado, pero en realidad sí vivía ahí. Cuando finalmente me llevaron a mi ciudad natal después de pasar por varias manos entre la policía, me pidieron que les diera mis direcciones de nuevo a los oficiales y me llevaron en auto hasta donde vivía. Eso fue todo. Ese era mi complejo de departamentos, pero como todo lo demás, se veía mal. Estaba pintado de otro color, y el letrero que antes tenía una imagen grande de un limón que decía Lemon Vine, ahora decía Merritt Manor. Llevé a la policía exactamente al lugar donde vivía, y ellos dijeron que nadie vive ahí. A partir de este momento, la policía intentó contactar a los vecinos, todos los cuales me conocían. Ninguno de ellos era quien se suponía que debía ser. Las personas que salieron del edificio eran desconocidas y no me conocían. Intentaron contactar a mi papá, lo que debía ser fácil porque trabajaba para la ciudad. Pero aparentemente ningún empleado con su nombre trabajaba para la ciudad en ninguna capacidad. Mientras el día se convertía en noche, pasé horas interminables sentado en la estación de policía mientras intentaban encontrar a cualquier persona en el mundo que me conociera. No podía hacer nada más que llorar y llorar y llorar sin parar. Una mujer con traje que parecía detective o trabajadora de la estación se sentó conmigo varias horas e intentó tranquilizarme. Ella me dio un perro de peluche, un cachorro dálmata que se parecía un poco a uno de los perros de 101 dálmatas y me dijo que se llamaba Sparky. Ella dijo que podía quedarme con Sparky y que cuando encontraran a mis padres, él iría a casa conmigo para asegurar que no me perdiera otra vez. Ella dijo que era un buen perro y que me protegería si yo lo cuidaba. Durante este tiempo intentaron localizar mi escuela. Les dije que iba a la primaria Shawnee. Fue fácil de encontrar. Estaba muy cerca de donde vivía, pero una escuela con ese nombre, como ya lo imaginaste, no existía. Mi escuela ahora aparentemente se llamaba Primaria Ansa. Me preguntaron si la policía había tomado mis huellas dactilares y sí, lo habían hecho. En el kinder toda mi clase tuvo que dar sus huellas dactilares a la policía
en el gimnasio de la escuela, básicamente por esta misma razón. Como era de esperarse, esto no ayudó. No pudieron encontrar a mis padres, a mis abuelos, a mis vecinos, mi departamento, ni siquiera a mí. No pudieron encontrarme. Era demasiado joven para recordar cuál era mi número de seguro social, pero dudo mucho que eso importara. Me preguntaron mi fecha de nacimiento y cualquier información relevante para saber quién era y a dónde pertenecía. Pero nada de lo que les dije arrojó información sobre mí. En algún momento durante el día me llevaron brevemente a la sala de emergencias, ya que la policía sospechaba que podría haber sufrido algún tipo de lesión en la cabeza. Después de que un médico me revisó, no encontraron nada malo conmigo y me enviaron de regreso a la estación de policía. Terminé quedándome con alguien esa noche. No estoy completamente seguro de quién era. Supongo que era alguien de servicios para menores. No podía dejar de llorar lo suficiente como para concentrarme en lo que pasaba. Lloré hasta quedarme dormido varias veces en la estación de policía y volví a llorar hasta dormirme en la casa donde me quedé esa noche, a pesar de que la mujer con la que me estaba quedando, que no era la misma que me dio a Sparky, hizo todo lo posible por calmarme. Me aferré a Sparky con tanta fuerza que me sorprende no haberle arrancado la cabeza. No tenía una foto de mi mamá. No sabía qué estaba pasando y nadie podía averiguar a dónde pertenecía. Esto no tenía sentido para mí. Tenía solo 6 años apenas. Vivía donde vivía, mis padres eran mis padres y mi escuela era mi escuela. No es que todos desaparecieran de un día para otro. Entre llantos y al despertar, suplicaba que me dejaran ir a casa. Le pedía a la señora con la que me quedaba que llamara de nuevo a mi papá. Solo suplicaba que me dejaran ir a casa. Durante los siguientes días fui interrogado y cuestionado por diferentes personas en distintos momentos, en diferentes lugares, a cualquier hora del día. Policías, investigadores, personas de departamentos que aún no conozco, psicólogos infantiles, todo el mundo me hacía preguntas. Iba y venía entre la estación de policía y la casa donde me estaba quedando, hasta que finalmente alguien me dijo que creían haber localizado a mis padres y que venían por mí. Por fin iba a regresar a casa. Por fin esto se había terminado. Por fin podría alejarme de toda esta gente extraña que me hacía la misma pregunta una y otra vez. Cuando la pareja llegó a la estación de policía, sentí que el corazón se me hundía. No eran mis padres, pero habían tenido un hijo que desapareció y yo coincidía bastante con su descripción. La mujer empezó a llorar cuando me vio, porque de inmediato supo que yo no era su hijo desaparecido. Pero ya no tenía lágrimas para llorar. Eventualmente, el Servicio de Protección Infantil me recogió y me llevaron con una familia de acogida donde me quedé por unos meses. La policía lanzó una campaña pidiendo que cualquier persona que tuviera información sobre mí se presentara. Me tomaron una foto en la estación de policía para que los periódicos la pusieran en las noticias. Nunca solté a Sparky ni por un segundo. No querían que lo sostuviera en la foto porque no lo tenía cuando llegué. Pero lo necesitaba y hacía un berrinche enorme cuando alguien intentaba quitármelo. Me volvieron a poner la ropa que llevaba cuando me encontraron, pero desde entonces ya me habían dado ropa nueva para usar. En esos meses que pasé en el hogar de acogida, padres de niños desaparecidos venían a las casas para ver si yo era su hijo. No me di cuenta de que eso era lo que estaba pasando hasta que fui mayor y lo recordé. No solo me sacaban y decían, "Oh, ¿es este tu hijo?", eran un poco más sutiles al respecto. Los padres venían a conocerme y, al darse cuenta de que no era su hijo desaparecido, a menudo se iban llorando. Al recordar a las familias que venían desesperadas por recuperar a su hijo, me sentía muy mal por ellos. Es un sentimiento difícil de explicar como culpa. Me hubiera gustado ser su hijo para que me llevaran de regreso y ellos estuvieran a salvo. La mayoría de esas personas probablemente nunca volvieron a ver a sus hijos, pero trato de imaginar que todos se reunieron de nuevo, aunque sé que eso no es probable. La culpa fue una de las cosas que me mantuvo en terapia como adulto. Pero como dije, ningún terapeuta ha creído mi historia ni me ha creído. La creencia más común que me han sugerido es que fui abandonado de niño y viví en un hogar abusivo, que me dejaron en un camino de tierra en medio de tierras de cultivo y que reprimí todos los recuerdos negativos que tenía de mi pasado. No me quedé en ese hogar de acogida de forma permanente. Eventualmente, aunque mi caso no se cerró oficialmente, necesitaba empezar a ir a la escuela.
Necesitaba una identificación y me emitieron un acta de nacimiento con la fecha que les dije que era mi año de nacimiento. Pero el día y el mes aparecían como el 17 de septiembre, el día en que me encontraron. Nunca entendí por qué no usaron simplemente el día y el mes de mi verdadero nacimiento, pero imagino que es porque no pensaron que yo supiera cuál era. Mi nombre no cambió. Empecé a ir a la escuela de manera esporádica. Uno de los psicólogos infantiles que me había visto recomendó que no me reincorporara de inmediato al plan de estudios completo y sospechaba que sufría algún tipo de trastorno de estrés postraumático. Me asignaron clases especiales y al principio solo iba a la escuela 2 veces por semana. Luego asistí a la escuela de tiempo completo y cambié varias veces de hogar de acogida. Realmente no puedo decir cuánto tiempo pasó antes de que sucediera, pero eventualmente me pusieron en adopción. En realidad, nunca me dijeron que estaba en adopción, así que no estoy seguro de cuánto tiempo pasó después de que me encontraron. Pero eventualmente la gente empezó a venir a conocerme. Pero estas personas no estaban buscando a un niño perdido. Ellos estaban buscando adoptarme, pero definitivamente no me presenté como un buen candidato. Nadie creía ni podía comprobar su historia. Insistía en que mis padres eventualmente me encontrarían y rara vez pasaba un día sin llorar hasta que me ardían los ojos. Esta historia no tiene un final feliz. Nunca volví a ver a mis padres y fui un pupilo del Estado hasta que cumplí 18 años y de ahí no llegué a ningún lado. Mi adolescencia estuvo llena de delincuencia y pasé un tiempo en algo parecido a un centro de detención juvenil en San Diego llamado Chaparral. Nunca fui a la universidad, realmente no empecé a encaminar mi vida hasta que tenía como 24 años. No he hablado públicamente sobre esto antes, al menos no desde que era niño, y hablaba con todos los que intentaban averiguar de dónde venía. Todavía tengo a Sparky, está viejo, está desgastado, sigue entero, pero ya no es blanco. Ahora es de un tono gris oscuro. Está sobre mi tocador y ahí está, como siempre ha estado, desde que estoy aquí. También me han hecho algunas preguntas que creo que voy a responder ahora. La primera pregunta es, ¿qué cosas son diferentes en los lugares de donde vienes comparado con donde estás ahora? No estoy seguro. Me han preguntado sobre países, estados, leyes, planetas, idiomas, de todo. La verdad es que no lo sé realmente. Tenía 6 años. Los continentes pudieron ser muy distintos y yo no lo habría sabido. No era muy listo, cazaba serpientes de cascabel y creía que California era un país. Puedo afirmar que Bill Clinton no era el presidente de Estados Unidos. No recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero tuvimos que aprenderlo en el kinder. Creo que su nombre era Roberto o algo así. Quiero decir Roberto Wilmer, pero no me cites en eso. De todos modos, esa es mi historia. Dudo que alguien escuche esto, y es probable que quede enterrado en 15 minutos. Pero ahora ya lo saqué de mi pecho y está al descubierto, y espero poder dormir con un poco menos de peso encima. Cuando tenía unos 12 años vivía con mi familia en un edificio nuevo de varios pisos que se sentía un poco extraño. Varias veces, cuando lograba convencer a mis padres de que estaba bien salir y dejarme solo viendo la televisión, empezaba a escuchar voces que venían de la dirección de las recámaras, idénticas a las de los miembros de mi familia, así como los sonidos distintivos de los tacones de mi mamá, clarísimos. También hubo una vez en la que me desperté muy temprano en la mañana. Fui a la sala para ver un programa que solo pasaban a esa hora en particular. 15 minutos después de sentarme en el sofá, empecé a escuchar un golpeteo en la ventana de vidrio a unos metros detrás de mí. Ahora vivíamos en el 3er piso. No había árboles, cables ni nada que pudiera tocar el vidrio. No había alféizar para que las aves se posaran. Y tampoco había otros edificios frente a la ventana. Los golpeteos continuaron durante unos buenos 10 minutos antes de que de repente se detuvieran. Estaba demasiado aterrorizado para voltear y mirar. Nunca volvió a suceder. Durante ese tiempo o en cualquier otro momento del día, el departamento también tenía un pequeño baño de visitas que tenía forma de pasillo angosto. Cuando entrabas había 2 lavabos a tu derecha y una pequeña habitación al final de la puerta con el inodoro. Esa pequeña habitación asustaba muchísimo a todos. Estaba bien cuando la usabas y estabas dentro, pero en el momento en que dabas la espalda o salías de ahí, una sensación intensa de miedo absoluto
se apoderaba de cada fibra de tu ser consciente y te gritaba que corrieras. Nos mudamos un año después y afortunadamente nunca vimos qué causaba los ruidos. Todavía me desconcierta pensarlo, considerando que no había nada en ese terreno antes de que se construyera el edificio. Mi hermano y yo ahora tenemos 30 y tantos años y salió el tema del baño. Antes de decirle cómo me sentía, él dijo que también le daba miedo entrar ahí, aunque nadie nunca dijo nada al respecto en ese momento. He tenido un par de experiencias paranormales en mi vida. Me gustaría eventualmente compartirlas todas, pero esta fue la primera experiencia y realmente me asustó cuando era niño. No se lo he contado a muchas personas ya que es un poco difícil mencionar lo que has visto como un fantasma en conversaciones normales. Sin embargo, quería compartir mi experiencia con todos ustedes para ver qué opinan. Tenía 12 años en ese entonces y mis padres estaban en las primeras etapas de un divorcio bastante feo. Hubo un periodo de aproximadamente un mes en el que mis hermanos y yo sabíamos que algo estaba pasando. Mis padres discutían en voz baja hasta tarde, a veces con algún estallido ocasional. Estas discusiones solían acabar con mi madre pasando la noche en casa de una amiga. Una noche durante ese periodo, me desperté por el sonido de uno de sus breves estallidos. De inmediato noté que nuestro cuarto estaba mucho más oscuro de lo normal. Siempre dormíamos con la puerta de la recámara abierta y la luz del baño del pasillo encendida. Sin embargo, esa noche mi puerta estaba cerrada. Esto no era completamente fuera de lo común en ese tiempo, ya que mis padres cerraban nuestra puerta cuando discutían para no despertarnos. Mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, noté la silueta de una figura frente a la puerta cerrada de mi recámara. Lo mejor que puedo describirlo, y tengan paciencia conmigo, es que era una figura de color gris oscuro con forma humana. Era semitransparente y medía aproximadamente 1,65 m. La figura definitivamente tenía forma humana, pero no tenía detalles. No podía distinguir un rostro ni ninguna característica. Parecía tener la forma o tal vez la sensación de ser una mujer, lo cual sé que suena loco. Su transparencia aumentaba hacia las rodillas, terminando en que no tenía pies. Algo así como el típico fantasma de Gasparín, pero sin la colita. Se quedó completamente quieto, pero también parecía moverse dentro de sí mismo, quizá como una niebla arremolinada. Podía distinguir una silueta y figura definidas que sabía que no eran normales. Estaba horrorizado. Me quedé congelado en mi cama durante lo que pareció una eternidad, manteniendo mis ojos fijos en lo que fuera que estaba en mi habitación. Sentía que me estaba mirando todo el tiempo y que sabía que yo lo veía. Todavía podía escuchar las discusiones en voz baja de mis padres en la cocina y decidí que llegar con ellos era mi única opción para estar a salvo. Sin embargo, esa cosa en mi cuarto estaba entre ellos y yo. Honestamente no sé en qué pensaba, pero corrí hacia ellos. Hasta hoy, aún recuerdo claramente cómo corrí lo más rápido posible hacia la figura, viéndola desvanecerse al atravesarla y chocando contra la puerta de mi habitación, lo que ahora me parece gracioso. Pero mantuve la compostura, abrí la puerta de mi habitación y corrí a la cocina. Para cuando llegué a la cocina, mi mamá ya se había ido y mi papá estaba cerrando la puerta del garaje. Realmente no puedo recordar qué le dije, pero sé que no le conté lo que acababa de pasar. Estoy bastante seguro de que solo le dije que tuve una pesadilla y que quería dormir en su cama con él esa noche. Aceptó y fuimos por el pasillo a su cuarto. Recuerdo que me aferré a él mientras pasábamos por mi habitación y le pregunté qué estaba pasando. Pero el resto de la noche no pasó nada fuera de lo normal. Mis padres se separaron oficialmente como una semana después, y durante los siguientes meses tuve muchísimos problemas para dormir en la casa de mi papá. Me despertaba a la mitad de la noche y frecuentemente me quedaba mirando la puerta esperando ver a esa figura observando. La mayoría de las veces que esto ocurría, corría al cuarto de mi papá y me metía a su cama. Recuerdo que él me preguntaba qué pasaba, pero nunca se lo decía, solo le decía que tenía miedo. Estoy seguro de que él pensaba que un niño lidiaba con el divorcio. Ahora tengo 27 años y de vez en cuando pienso en esta experiencia. Les conté a mis padres sobre esa noche hace unos años, y ambos han tenido sus propias experiencias paranormales no relacionadas en sus vidas, y están abiertos a la posibilidad de que realmente tuve una experiencia paranormal esa noche. Mi papá un poco más que mi mamá. Cada vez que hablamos de esa noche,
Ella se pone un poco rara y dice que podría haber soñado todo. Pero sé lo que vi. Al reflexionar más, realmente no creo que fuera un ser negativo. En ese momento tenía miedo, pero nunca sentí que quisiera hacerme daño. Creo que tenía más miedo de no saber qué era y de saber que no era algo normal. A veces siento que podría haber sido un familiar, quizá mi abuela que ya había fallecido y que nos cuidaba a mis hermanos y a mí mientras dormíamos o mientras pasábamos por el divorcio. Fuera lo que fuera, cambió mi vida. Y quería compartir esto con todos ustedes. Cuando era niño, mi familia planeó un viaje a Nueva York. Íbamos a tomar el tren todo el camino desde Oklahoma hasta Nueva York. La estación de tren más cercana estaba en Kansas, así que primero manejamos hasta allá. Salimos de nuestra casa temprano en la mañana con suficiente tiempo para llegar a nuestro tren, que salía a las 9 o 10 de la noche. Después de manejar todo el día, llegamos a Kansas, pero de alguna manera nos perdimos por completo y sin esperanza buscando la estación de tren. Manejamos horas por caminos rurales interminables. Esto fue en los años 90, mucho antes de que existiera el sistema de posicionamiento global o de que la gente común tuviera teléfonos celulares. Solo teníamos un mapa inútil. Cuando digo que los caminos estaban vacíos, no había nada. Sin gasolineras, nada, sin casas, no sin tiendas, simplemente praderas interminables hasta donde alcanzaba la vista. Ahora era de noche y estaba completamente oscuro debido a la falta de farolas, otros autos o edificios. Toda el área parecía completamente muerta y abandonada. Finalmente, con unos 20 minutos de sobra antes de que saliera nuestro tren, nos topamos con un edificio viejo que tenía un teléfono público adentro. El edificio estaba en mal estado y parecía abandonado, pero tal vez en algún momento fue una gasolinera. Mi mamá se bajó del auto y llamó a la policía para pedir ayuda. En ese momento los niños llorábamos y entrábamos en pánico por miedo a perder el tren. Nunca habíamos viajado en tren y llevábamos meses emocionados por este viaje. Mi papá estaba de mal humor porque manejamos todo el día para llegar a tiempo y debimos llegar a la estación hace horas. Solo teníamos minutos para conseguir ayuda y hallar la estación. Parecía absolutamente imposible que llegáramos a tiempo. No había nadie cerca y sabíamos que la policía tardaría mucho en llegar aquí, en medio de la nada. Fue entonces cuando las cosas se pusieron raras. Mi mamá colgó el teléfono y regresó al auto. Y en cuanto se subió y cerró la puerta, apareció un policía de la nada. Te lo juro, no había nada en esta carretera por millas. Era imposible que la policía enviara a alguien por teléfono en el breve tiempo que tardó mi mamá en colgar y regresar al auto. Aunque el policía hubiera estado en la zona, igual habría tardado minutos en recibir la llamada por radio. Te estoy diciendo que solo habían pasado unos segundos desde el momento en que ella colgó el teléfono. Pero el policía sabía todo sobre nosotros. Sabía que llamamos, estábamos perdidos buscando la estación. Fue muy amable y nos dijo que lo siguiéramos. También que si respetábamos el límite de velocidad, no llegaríamos a tiempo. Recuerdo eso claramente porque no era algo que un policía normalmente diría. No parecía un policía común en absoluto. Parecía saber todo sobre nuestra situación, casi como si nos conociera personalmente. Seguimos al policía fuera del estacionamiento vacío y pronto llegamos a la estación de tren. Parecía aparecer de la oscuridad como un espejismo. No había señales que apuntaran hacia ella y no había absolutamente nada más alrededor. Llegamos al tren con unos 10 minutos de sobra, esperando por él. Hasta hoy seguimos hablando en familia y nos preguntamos cómo la policía llegó tan rápido a nosotros en un camino rural oscuro y solitario, sin nada alrededor por millas. No sabemos cómo estábamos tan cerca de la estación de tren. Mi mamá piensa que el policía era un ángel y yo no sé qué pensar. Fue una de las cosas más extrañas que he experimentado y hasta el día de hoy no puedo explicar lo que pasó, ni quién era ese policía, ni cómo llegamos a la estación esa noche. En octubre, por diversión, reservé un tour para mi novio y para mí con una empresa increíble aquí en Canadá. Ya había hecho recorridos con ellos antes y me encantaba cómo contaban historias y su conocimiento de la historia y la región. Además, era una buena actividad al aire libre y con distanciamiento social para mi novio y para mí. El tour era un recorrido nocturno por una aldea histórica con edificios de los años 1800.
Ya había estado ahí muchas veces antes, ya que es un lugar muy popular para excursiones escolares, y en general son un par de acres hermosos con edificios históricos de toda mi provincia, que fueron transportados para recrear una aldea histórica. El recorrido iba muy bien, y el guía estaba contando historias y datos históricos interesantes. Habíamos visitado los graneros, los viejos molinos, la casa original de la primera familia que se estableció ahí, la iglesia y el cementerio. No había sentido nada en toda la noche, excepto una especie de hiperconciencia de mi entorno. Al acercarnos a una casa, el guía preguntó si queríamos oír la siguiente historia dentro o fuera. El grupo dijo entusiasmado que adentro y el tipo dijo: «Está bien, solo sepan que ustedes tomaron esa decisión». Al entrar a la casa de inmediato me sentí incómodo. El interior se sentía pesado y la energía pegajosa. Al avanzar hacia una habitación sentí que mi cabeza empezaba a palpitar. Le hablé al guía y le dije: «No me gusta esta casa, me está dando dolor de cabeza». Otra mujer del grupo dijo que también sentía dolor de cabeza y mareo. El guía mencionó que muchos se sentían así, que antes algunos se desmayaban en la casa durante los recorridos y nos sugirió salir si sentíamos lo mismo. Sentí una fuerza empujando mis hombros, presionándolos hacia adentro, como si la casa se estuviera derrumbando sobre mí, presionándome en todas direcciones. Nunca había sentido algo así y lo dije en voz alta, saliendo de la casa con mi novio. Él me siguió para asegurarse de que yo estuviera bien. En cuanto mi pie cruzó el umbral de la casa, el golpeteo, el dolor de cabeza y la presión desaparecieron como si me los hubieran quitado de encima. Cuando me doy la vuelta para quizás regresar a la casa porque me sentía un poco tonto y quería escuchar la historia, mis pies no me permitieron volver hacia ella. Físicamente no podía mover mi cuerpo en dirección a la puerta. El guía terminó de contar la historia de la casa y salió para contarme la historia y asegurarse de que yo estuviera bien, mientras el resto del grupo terminaba de mirar y tomaba fotos con flash para ver si podían captar imágenes de almas que se habían ido. Resulta que la casa pertenecía a un reverendo bastante enojado y originalmente estaba ubicada en mi ciudad natal, aproximadamente 1 hora y media al norte. De hecho, a unas cuantas calles de donde crecí. Fue reubicada en el pueblo histórico. El reverendo era un hombre iracundo que golpeaba a la gente con una Biblia, asegurando que les metería la palabra de Dios a la fuerza. Este es el momento en que agrego que no necesariamente creo en la religión y me considero más agnóstico. Han bloqueado la parte superior de la casa porque varias personas han sido empujadas por las escaleras por manos invisibles. Los niños también han reportado que el hombre de arriba no quiere que estemos aquí. El resto del recorrido transcurrió sin más experiencias, pero eso fue simplemente lo más extraño que no puedo explicar. Supongo que el reverendo no quería a una mujer agnóstica y sin fe en su casa. Yo solía trabajar en la música y salía de gira con esta banda. El guitarrista de la banda, llamado Josh, tenía un mejor amigo llamado Matt que murió hace algunos años. Siempre hablaba del chico y parecía un gran tipo. Josh siempre tenía este sueño recurrente donde Matt estaba parado en una calle abandonada, que supuestamente era una metáfora del purgatorio. Josh tenía todas estas conversaciones con Matt en esos sueños, y como había tenido una sobredosis inesperadamente, sentía que su espíritu no podía seguir adelante. Al final del sueño, Matt tomaba un foco del farol de la calle en la que estaban parados en medio. Josh describía estos sueños con muchísimo detalle, y yo prácticamente podía imaginar cómo era la calle. Tras unos 6 meses de gira con estos chicos, ellos son grandes fans de Bright Eyes y querían detenerse en Casadaga, Florida, ya que el cantante de Bright Eyes escribió un álbum ahí y es un lugar realmente espeluznante y espiritual. Vale la pena mencionar que 6 de las 7 personas con las que estaba son ateos. Así que llegamos a Casadaga como a las 2 o 3 de la mañana y empezamos a dar vueltas en el auto. De pronto, un perro negro entra a la carretera, se detiene y nos observa. Los del grupo estaban todos sacados de onda y decían cosas como: «Sigue al perro, nos quiere mostrar algo». Y pienso, estos tipos son idiotas. Seguimos al perro por unas cuadras y solo iba caminando bastante despacio. Doblamos en una calle y el perro corre. Tratamos de acelerar, pero Josh dice: «Detén la camioneta». Aquí es. Todos estamos confundidos. Él se baja de la camioneta y mira alrededor. Aquí es. Esta es la calle de mi sueño. Estuvimos ahí unos 15 minutos
y la manera en que describió la calle, con casas a la izquierda y un parque a la derecha, demostraba que era una calle, la del sueño. Cuando subimos a la camioneta, una farola se apaga y simplemente nos vamos. Él afirmó que nunca volvió a soñar con eso, y fue un cierre para todo. Para dar un poco de contexto, somos una pareja joven de profesionales de unos 20 y tantos años, y esto sucedió hace 3 años. Personalmente siempre he creído en lo paranormal, ya que tuve algunas experiencias mientras crecía. Mi papá también trabaja como medium e investigador paranormal. Él me enseñó a ser siempre escéptico y buscar una explicación lógica, pero mi crianza también me dio una mente abierta. En cambio, mi pareja Andy no cree en nada de eso. A veces puede ser bastante mordaz sobre todo el tema. Estábamos buscando mudarnos más cerca de mi trabajo, a un pueblo llamado Stroud, en el condado de Gloucestershire, Inglaterra. Teníamos 2 gatos, así que era difícil encontrar un arrendador que aceptara mascotas. Vimos que esta hermosa propiedad se puso disponible tras un mes de búsqueda. Era una cabaña del siglo XVI en las afueras del pueblo. Había sido utilizada como molino de lúpulo en los siglos XVI y XVII, y luego se convirtió en una propiedad residencial alrededor de mediados de 1800. En cuanto entramos, nos enamoramos de ella. Tenía 2 grandes salas de recepción en la planta baja, una cocina espaciosa y 3 habitaciones grandes en la planta alta. También había una pequeña puerta extraña debajo de las escaleras que llevaba a un enorme sótano. Durante la visita me sentí algo nervioso porque la atmósfera en una habitación de arriba y en la sala delantera era algo pesada. Me recordé a mí mismo que probablemente solo estaba en mi cabeza, y seguimos adelante y dejamos el depósito para hacer la nuestra. El día de la mudanza, el casero nos recibió y nos explicó todo. Mencionó que la escalera no era original y que la habían traído de un teatro en Oxfordshire y la instalaron en la casa. Era muy bueno trabajando con madera. Esto podría parecer un dato aleatorio, pero más tarde tuvimos experiencias en esa escalera, así que me pregunto si tenía alguna energía residual. Nos mudamos y fue tan estresante como cualquier día de mudanza. Ambos estábamos agotados por la noche, y una vez que la cama estuvo lista, acordamos irnos a dormir temprano. Elegimos una recámara trasera como la principal, la misma en la que sentí esa atmósfera pesada, ya que era la más grande y no se escuchaba la calle desde ahí. La casa estaba junto a una carretera principal que iba a las colinas de los Cotswolds. Estábamos en la cama platicando cuando sentí que la atmósfera se volvía pesada y oscura. Le dije eso a ti, Andy, quien me respondió que solo estaba cansado. Poco a poco empecé a ver astillas y luces azules en el aire. Eran del tamaño de una moneda de 5 pesos y aparecían deslizándose lentamente por el aire, dejando un rastro brillante detrás de ellas. Se las señalé a Andy y me sorprendió cuando dijo que él también podía verlas. Como estábamos de espaldas a la carretera, no creo que pudieran ser las luces de los autos, y de todas formas se movían en arcos y de manera errática. Esto duró unos 10 minutos y luego lentamente se desvanecieron y la atmósfera se alivianó. Me sorprendió que ambos lo hubiéramos presenciado. Andy tomó una foto que pueden ver en pantalla. Desde ese día empezaron a suceder pequeñas cosas en la casa. Una de las más comunes era oír pasos subiendo y bajando escaleras y pasillo. Esto me asustó mucho la primera vez que lo escuché, ya que a menudo estaba en casa por la tarde y estaba solo cuando sucedía. Tuve la fuerza para pensar que era un ladrón, esconderme y llamar a Andy. Claro, al revisar no había nadie. Definitivamente fue un ruido demasiado fuerte para que lo hicieran nuestros gatos, y de todas formas creíamos que estaban abajo conmigo en ese momento. Otra cosa que sucedía era que los objetos y adornos se movían de lugar. Encontrábamos adornos pesados cuidadosamente colocados en el suelo y también en el pasillo, a toda una habitación de distancia de donde estaban originalmente. También solía encontrar piñas grandes colocadas al azar en las escaleras y en el sofá. No estábamos cerca de ningún pino y no teníamos adornos de piñas. Todo esto era soportable, pero sí me sentía incómodo estando solo, especialmente en la sala principal de la casa, que era un salón largo con paneles y una gran chimenea. La chimenea tenía una pesada rejilla de hierro que también solíamos encontrar movida al otro lado de la habitación, aparentemente por sí sola.
Siempre sentía que alguien me observaba desde la esquina de la habitación. Pensé que era tonto decirle esto a Andy, pero después él también dijo que esa esquina en particular le hacía sentir que lo observaban. Pasó un año con estas pequeñas cosas extrañas sucediendo. En su mayoría no nos preocupaba hasta que la actividad aparentemente empezó a volverse más intensa. Una de las primeras cosas que sucedieron fue que la puerta del sótano empezó a abrirse sola. Esto era extraño, ya que tenía una perilla que tenías que girar físicamente para abrirla y luego jalarla con bastante fuerza. También se atascaba con facilidad y tenía que usar un cuchillo para destrabarla a menudo. Luego bajábamos en la mañana y estaba completamente abierta, a veces con las luces del sótano encendidas también. Nuestra electricidad también parecía volverse loca en ese momento. Mi pareja tenía una torre de computadora en nuestra habitación con un botón grande que tenías que mantener presionado para encenderla. Hacía un sonido fuerte y muy característico de zumbido cuando se encendía. Empezó a tratar de encenderse sola bastante seguido, notablemente a las 5 de la mañana, cuando ambos estábamos dormidos. Soy un dormilón muy ligero, así que siempre me despertaba. Desde entonces hemos mantenido esa computadora en funcionamiento y no se ha encendido sola de esa manera. Sin embargo, la televisión y la lámpara de nuestra habitación se encendían solas. Me despertaba y la luz estaba encendida al máximo. Tenía un control deslizante para ajustar la intensidad. La ventana del dormitorio se abría sola por la noche. Tenía un pestillo pesado que podía escuchar desengancharse solo, y luego la ventana se abría de golpe y chocaba ruidosamente contra el costado de la casa. Cuando nos mudamos, nuestra cama estaba bajo esa ventana, lo que me incomodaba por alguna razón. Escucharla y verla abrirse de noche era muy inquietante. Después movimos la cama y me sentí un poco más cómodo después de eso. Lo más aterrador era que comenzábamos a oír voces alrededor de la casa. Si alguno de nosotros usaba el baño en el rellano, a veces escuchábamos lo que solo puedo describir como un murmullo profundo de hombre afuera de la puerta. Esto a veces pasaba cuando cualquiera de nosotros estaba solo en la casa. Andy también experimentó que alguien tocaba la puerta, lo cual yo también escuché desde abajo. Frecuentemente escuchaba que una voz femenina me llamaba por mi nombre desde diferentes partes de la casa. Estúpidamente hice mi propia tabla ouija de papel e intenté contactar al espíritu para ver qué quería. No pasó nada, excepto que después me sentí muy incómodo. Tanto así que recogí la ouija improvisada y la tiré al bote de basura afuera. 2 días después, el papel de la ouija reapareció en mi mesa de centro, aparentemente sin marcas. Esto me asustó tanto que entonces lo quemé. Le pregunté a Andy, pero no tenía motivo para revisar el bote de basura y tampoco le habría interesado la ouija. Por esa época le pedí a mi papá que viniera un día a almorzar y él trajo a su perro, un hermoso y grande Akita, con él. Era un perro muy dócil que rara vez gruñía o se ponía agresivo. El perro estaba increíblemente reacio a entrar por la puerta principal, y cuando lo hizo, no pudimos hacer que se moviera de un lugar justo debajo de la escalera. Se quedó rígido, con el pelo erizado, las orejas hacia atrás y gruñendo hacia las escaleras. Hizo esto durante unos 20 minutos y luego chilló y corrió hacia la sala principal. Los gatos estaban seguros en la habitación trasera de la planta baja, y no había nadie más en la casa excepto mi papá, el perro y yo. Andy solía regresar a casa en bicicleta por la tarde después del trabajo. Ahora, mientras Andy pedaleaba por la calle, el costado de la casa se hacía visible. Se veía la cocina, la ventana del baño de arriba y la del cuarto de huéspedes en el segundo piso. Esa noche en particular, yo estaba cocinando en la cocina de abajo y vi la lámpara de la bicicleta de Andy acercarse por la calle. Le saludé con la mano, él me devolvió el saludo y entró a la casa. Cuando entró dijo: «Oh, no sabía que tu hermana estaba aquí». Me sorprendí porque solo estaba yo y lo mencioné. Se puso pálido y nos dijo que la luz del cuarto de invitados de arriba estaba encendida y que había visto una figura pegada a las cortinas, que le saludó con la mano y luego se escondió detrás de la cortina. Los dos corrimos arriba y por supuesto no había nadie ahí, solo la luz encendida que yo no había prendido. Hay demasiadas cosas pequeñas para enumerarlas todas, pero algunas dignas de mención son que Andy tuvo parálisis del sueño una noche y gritó terriblemente hasta que lo desperté. Dijo que había visto una figura blanca acercándose lentamente por la cama. Esta ha sido la única vez que le ha pasado esto. Una vez se apagó nuestra caja de luz,
aunque los vecinos estaban bien. Se nos fue la luz, aunque los vecinos estaban bien. Así que revisamos nuestra caja de luz, la volvimos a encender y bromeamos diciendo que debió haber sido el fantasma. Subimos después de esto y se volvió a apagar solo. También vi a una señora con un uniforme de enfermera antiguo en mi sueño. Entró a nuestra habitación y nos sonrió. Había un adorno que flotaba suavemente fuera del mueble mientras lo veía, y luego aterrizó suavemente en el suelo. Hacia el final de nuestro contrato de arrendamiento nos pasaron dos cosas que se me quedaron grabadas. Era una época estresante y el ambiente tampoco era bueno. Una noche ambos leíamos en la cama. En la parte trasera de la puerta de nuestra habitación había un gancho y en el gancho yo había colgado un corazón de pizarra bastante grande. Estábamos leyendo en silencio cuando de repente los dos miramos hacia la puerta. El corazón empezó a balancearse hacia arriba en el aire como si alguien lo estuviera sosteniendo y luego se azotó contra la puerta con tanta fuerza que hizo temblar el marco. Saltamos y revisamos el pasillo fuera de la habitación. Hacía un frío helado y tenía una sensación sumamente desagradable. En nuestro último día recibimos ayuda de los padres de Andy. Volví a colgar las fotos originales en la sala principal, todas bien aseguradas. No recuerdo bien, pero creo que tuvimos un altercado con un vecino grosero por el estacionamiento, y Andy y su mamá se alteraron mucho. Todos estábamos parados en el pasillo y hubo algunas voces elevadas. De repente se escuchó un gran crujido desde la sala principal. Las fotos que colgué con cuidado terminaron en el suelo. La cuerda estaba intacta, al igual que los ganchos en los que las había colgado, y todos hicimos una retirada apresurada. También vale la pena mencionar que, desde que vivimos ahí, la casa ha tenido bastantes inquilinos diferentes, quienes parecían mudarse después de unos pocos meses. No somos los únicos que sufrimos acoso por actividad paranormal. Soy de Alemania. En 2011 nuestra familia se mudó de mi pueblo natal a una ciudad cercana llamada Lübeck. Nos mudamos a una casa de entramado de madera del siglo XVI que era un edificio catalogado. Mi madre acababa de hacerse cargo de un restaurante y en ese momento siempre estaba muy estresada. Tenía 12 años y tuve que madurar muy temprano porque mi madre tenía que poder confiar en mí mientras ella se encargaba de su restaurante. La habitación de mi hermana y mía estaba fuera del departamento de mis padres y tenía una puerta principal de verdad, por así decirlo. Como era un edificio tan antiguo, el piso consistía casi por completo en tablones de madera que en ciertos lugares crujían bastante fuerte cuando los pisabas. Uno de esos lugares estaba justo en la entrada de mi habitación, quizá a 2 o 3 pasos de la puerta, y también era uno de los lugares más ruidosos donde podías pisar. Pero estos lugares solo crujían cuando había peso durante un tiempo, así que no era suficiente si tiraba una camisa ahí o algo así. Después de vivir ahí por aproximadamente 1 año y medio, me desperté por primera vez debido al crujido de las tablas del piso en medio de la noche, lo cual no podía entender en ese momento, ya que apenas me había despertado. Y como no pude encontrar una explicación, lo descarté como un sonido normal que hacía la madera y me volví a dormir bastante tranquilo. Por semanas no pasó nada, hasta que ese crujido volvió a despertarme. Esta vez no estaba tan adormilado como la última. Rápidamente me di cuenta de que no era normal. Era fuerte y violento, como si alguien estuviera parado en el lugar que cruje a propósito. Pensé que me estaba volviendo loco y que ya no podía confiar en mi percepción tras más de 1 minuto de crujidos en las tablas del piso. Ya no pude soportarlo y corrí al cuarto de mi mamá y le conté llorando lo que estaba pasando. Mi mamá todavía piensa que lo soñé. Y así el chirrido ocurría de vez en cuando y con el tiempo poco a poco fui perdiéndole el miedo. Había pasado alrededor de 9 o 10 meses desde el primer incidente cuando ocurrió algo nuevo. La puerta se abría y se cerraba sola. Una de nuestras llaves de agua se abrió de repente en medio de la noche y nuestros gatos simplemente se quedaban mirando a la nada y empezaban a bufar y gruñir. Mientras más tiempo vivíamos ahí, mi presentimiento se volvía cada vez más incómodo. Casi siempre sentía que no estaba solo. Era casi como si había alguien sentado en mi hombro que estaba conmigo sin importar dónde estuviera. Era casi abrumador. Y luego hubo una noche después de la cual no pude dormir en mi cuarto durante unas 3 semanas.
Estaba en mi cama justo antes de quedarme dormido por la noche, cuando ese estúpido chirrido de la tabla del piso empezó de nuevo. Mientras tanto, más molesto que asustado, presioné mi almohada contra mis oídos con la esperanza de que pronto se detuviera. Pero esta vez fue diferente. No se detuvo después de los habituales 2 o 3 minutos, sino que continuó durante 15 y poco a poco se volvió más fuerte e intenso hasta que en algún momento levanté la mirada. Lo que vi casi me dio un infarto y literalmente sentí una oleada de shock recorrer todo mi cuerpo junto con la piel de gallina. Estaba tan asustado que casi vomité. Vi a alguien parado al pie de mi cama a 1,5 metros solo mirándome. Por el shock me quedé congelado y le sostuve la mirada durante lo que parecieron siglos. En ese momento vi lo que estaba ahí. Parecía una anciana con camisa larga y cabello rizado, con esa expresión en el rostro. Parecía decepcionada, casi enojada, pero mientras veía y me daba cuenta de todo esto, ella ya se había ido otra vez. Dormí en nuestro sofá por unas semanas más. Mi madre no quería creer nada de esto. Me parecía como si yo fuera el único que había notado todas estas cosas extrañas. Creo que pasó entre 1 mes y 3 meses después de la noche en que vi a la anciana. En ese momento, 14 años, regresé a casa del cine donde vi la segunda parte de la serie del Hobbit con mis amigos. Esa noche, acostado en mi cama, pensaba en la película y lo que pasó. Cuando de un segundo a otro, las tablas del piso empezaron a crujir de nuevo. Esa fue la primera vez después del incidente con la anciana que volvió a chirriar, y el miedo me invadió como nunca antes lo había sentido. Tenía tantas esperanzas de que los ruidos simplemente se detuvieran de inmediato, pero estaba equivocado. Fue igual que la última vez, pero esta vez no me atreví a buscar qué hacía el ruido. Mientras estaba acostado ahí y los ruidos no paraban, me invadió la sensación de que no se detendrían hasta que mirara. Finalmente cedí. Al mirar me sorprendí igual que la primera vez al ver a otra persona de pie, pero ahora era alguien distinto a la anciana. Hombre de 35 años con ropa vieja, casco con lámpara rota y cara sucia. Al igual que la anciana, él solo se quedó ahí parado y me miró durante unos segundos con la misma expresión que ella, antes de desaparecer. Por suerte nos mudamos semanas después. Así terminó todo y desde entonces no me ha pasado nada. Yo mismo nunca creí en cosas como lo paranormal e incluso me burlaba de las personas que decían que sí creían. Pero ahora no le cuento esto a nadie, porque nadie me cree y pensarán que estoy loco por creerlo yo mismo. No puedo categorizarlo correctamente, pero estoy seguro de que tengo algún tipo de trauma por eso y estoy seguro de que los fantasmas son reales. No soy una persona supersticiosa ni especialmente espiritual, pero en la preparatoria estaba en la línea de tambores y practicábamos temprano en la mañana antes de que empezaran las clases. Ese día estábamos en el salón de la banda porque hacía mucho frío. Entonces, bueno, yo estaba tocando los tenores y se me cayó una de mis baquetas. Me giro para recogerla y no la veo. Hay como 3 metros de piso descubierto a mi alrededor y no aparece por ningún lado. Mi instructor nos detiene y me pregunta cuál es el problema. Varios buscamos alrededor, pero no la encontramos. Dije, ya ni modo, agarro mi juego de repuesto. Y como 20 minutos después, el director de la banda entra, abre su oficina, se sienta en su escritorio y toca la ventana. Levanto la vista y él toma la baqueta de su escritorio con una cara de ¿qué hace esto aquí? Pude verificar que era mía porque marqué cada juego. Nadie entró ni salió. No hay espacio bajo la puerta. Es un cuarto cerrado con llave y aún así apareció en el escritorio. Éramos 15 en ese cuarto en ese momento. Y en ese instante todos dijimos que no al unísono. Yo me quedé atónito y uno de mis amigos perdió la compostura. Prácticamente cancelamos el resto del Rehouse ahí mismo y muchos de nosotros estuvimos bastante inquietos el resto del día. No logré concentrarme en nada casi una semana tras eso. Eventualmente mi cerebro simplemente lo archivó como un misterio sin resolver y terminamos siguiendo con la vida. Vivo en un pueblo que fue fundado alrededor de 1830 y que ha visto más que suficiente muerte, guerra y masacres. Tanto así que se dice que muchas personas aquí están embrujadas y puedes caminar sobre lugares donde murieron cientos.
Incluso me atrevería a decir que la tierra en la que vivo actualmente probablemente ha visto morir a algunos soldados de ambos bandos durante la guerra civil. Ahora a lo que experimenté. Me desperté una noche después de la medianoche. Mi perro se dio la vuelta en la cama y abrí los ojos en la habitación casi completamente oscura, con vista a la esquina junto a mi ventana cubierta. Y por el rabillo del ojo veo algo moviéndose al otro lado de la habitación. Y ahí está. Un hombre vestido con un uniforme confederado sucio, pero no roto ni andrajoso. Tenía miedo de que alguien hubiera entrado, pero antes de que pudiera decidir qué hacer, él flotó con la cabeza casi tocando el techo hasta la esquina de la habitación junto a la ventana y se detuvo. Atravesó la pared y pareció notar que yo estaba despierto y me dio una especie de sonrisa de ups que me inquietó. Tuve miedo y dudé si debía despertar a mi prometida. Antes de decidir, el cansancio me venció y volví a dormir. Solo pensé en lo ocurrido al despertar esa mañana. Toda la experiencia solo duró quizás 10 segundos, pero fue una de las cosas más extrañas que he visto en mi vida. Tengo antecedentes de despertarme y ver pequeños insectos por unos segundos, pero nunca he visto nada tan grande o tan vívido desde entonces. Y sé que no pudo haber sido un sueño, porque en mis sueños no tengo ninguna sensación. Pero sí la tuve cuando esto pasó. Honestamente, esto me ha estado molestando desde hace un tiempo. ¿Vi algo que no debía ver? ¿O fue un extraño truco de la mente? ¿A alguien más le ha pasado algo similar? Yo estaba en segundo año de preparatoria en la casa de mi novia viendo una película. Eran como las 10 de la noche cuando terminó la película y me fui patinando a mi casa, ya que vivía a solo 2 cuadras y era un vecindario suburbano bastante tranquilo. Voy patinando cuesta abajo hacia una calle más grande, pero nunca muy concurrida, sobre todo de noche. Cuando llegué a la intersección me topé con una piedra. Había planeado cruzar la calle rápidamente ya que no venían autos en ninguna dirección. Salí volando de la patineta y me deslicé unos 3 o 4 pies sobre mi cabeza, hombro, cadera y rodilla. Rodé sobre mi espalda y grité de agonía. El dolor era tan fuerte que realmente no podía moverme. Vi la carretera a unos 30 metros y un coche venía directo hacia donde caí. Estaba en su camino, en una calle de 2 carriles, justo en medio de su carril y mi cabeza alineada con la llanta. Intenté con todas mis fuerzas moverme y gritar, pero no pude hacer nada. El coche estaba a unos 15 metros. Él no me vio, no intentó esquivar. 10 metros. Lo oí acercarse rápido y cerré los ojos, listo para lo peor. Nada. Abrí los ojos, miré hacia donde había estado el auto. Nada. Escucho el auto detrás de mí, miro hacia donde se suponía que debía estar en la otra dirección. Las luces traseras subiendo por la carretera. Yo no me había movido. Él no había dado un volantazo. Fue como si me atravesara, o como si hubiera pasado a través de él. No había forma de que él pasara sobre mí, no con la forma en que había caído y cómo estaba posicionado en la calle. Era un coche pequeño. No puedo explicarlo. Me levanté aterrorizado, ensangrentado y desconcertado. Ojeé hasta mi casa y me fui a dormir. Nadie me creyó. Pero es verdad. Era el 11 de octubre de 2001, un mes tras el 11 de septiembre. Tenía 14 años y mi abuelo murió mientras dormía. Había una botella vacía de whisky junto a su cama. Estaba devastado. Él era el mejor abuelo y yo podía notar que yo era su favorito. En su funeral, recuerdo estar de pie en la ceremonia de entierro. Yo estaba un poco más atrás que la mayoría de nuestra familia. Necesitaba mi espacio y estaba muy dolido. Recuerdo cerrar los ojos, cruzar los brazos y enterrar la cabeza en mi chaqueta y llorar. Mi mamá entonces me abrazó y lloró conmigo. La sentí, la escuché llorar contra mi mejilla, su voz ahogada por mi chaqueta. Ella me soltó y abrí los ojos. Lo que vi hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Mi madre estaba parada a unos 6 metros frente a mí. Todos lo estaban. Miré alrededor y noté que siempre estuve solo. No sé quién me abrazó, quizá fue mi abuelo. Tal vez confundí la voz de mi abuelo con la de mi madre. Y hasta el día de hoy todavía me da un poco de miedo.
Recuerdo que tenía unos 9 o 10 años y estaba en el estacionamiento de un pub en Inglaterra, en Southend, y recuerdo haber visto a alguien adolescente en la ventana de una casa que daba al estacionamiento. Me saludaron con la mano y sentí como si los conociera de alguna manera. Mis papás me preguntaron a quién le estaba saludando y solo les dije que a una señora en la ventana de allá. No le di mucha importancia. 10 años después estaba en la casa de mi abuelo. Recuerdo que entré a su cuarto donde nunca me dejaban entrar y fui hacia la ventana. Entonces noté que estaba en la casa viendo el mismo estacionamiento y recordando su interacción de años atrás. Después, una niña de 9 o 10 años en el estacionamiento me saludó y yo respondí el saludo. Y sentí que la conocía. No podía explicarlo y nunca se lo he contado a nadie. Pero todavía me da miedo. Hace unos años, tenía 10 u 11 años, durante una reunión familiar, mi papá y sus hermanos, mi tía y mis tíos hablaron sobre su experiencia en la casa vieja que rentaban cuando todavía no tenían hijos, mis primos y yo. Hablaron de un niño fantasma que estaba en la casa corriendo, jugando y burlándose de ellos de vez en cuando. Puedo contarte la historia detallada sobre sus experiencias con los niños fantasmas, pero enfoquémonos en la mía. Seguían contando que el niño también vivió y murió en esa casa esa piedra antigua, y el niño no recibió un entierro adecuado. No creí que ese niño fantasma existiera hasta que tuve esta experiencia. Mi hermana menor y yo visitamos la casa de mi primo, o sea, la casa vieja que rentaban en ese entonces, ya que vivíamos en el mismo vecindario. Este primo mío tenía solo 4 años. Solo estábamos mi primo, mi hermana menor, mi tía y yo en esa casa. Convivimos y jugamos hasta la comida. Mi tía salió a comprarnos comida, así que mi hermana y yo cuidamos a nuestro primo un rato. Aquí es donde se pone raro. Estábamos en el cuarto de mi pequeño primo. Mi hermana menor estaba en el baño, y me di cuenta de que se nos olvidó apagar la televisión porque podía escucharla desde el cuarto de mi primo. Así que bajé, la apagué y volví a subir. Al entrar al cuarto de mi primo, lo escuché riéndose a carcajadas. Así que supuse que mi hermana ya había terminado lo que estaba haciendo y regresé al cuarto de mi primo. Cuando entramos no había nadie más, pero mi primo estaba riéndose y mirando hacia una esquina. Así que le preguntamos: «Oye, amigo, ¿por qué te estás riendo? Estábamos jugando», respondió. «¿Quiénes son nosotros?». No respondió y siguió riéndose. Así que lo saqué de la habitación y bajamos de nuevo con mi hermanita y esperamos a que mi tía regresara. Se me puso la piel de gallina cuando me cayó el 20. ¿Podría haber sido este el famoso niño fantasma del que hablaban? Esto pasó hace como 7 años, cuando tenía 17 y vivía solo por primera vez desde que salí del centro de menores local. Ogre. El edificio en el que vivía era una cabaña de piedra muy antigua que antes se usaba como posilga antes de ser convertida, en un sitio de casas rodantes que solía ser una granja. El lugar siempre estaba helado y siempre tenía una vibra extraña, y pasaron un montón de cosas raras ahí. Pero esto fue por mucho lo principal que se me quedó grabado. En algún momento mientras vivía ahí, probablemente como a los 6 meses, perdí mis llaves. No me importó mucho porque estaba tan alejado en una zona rural de Gales, Reino Unido, que sentía que podía dejarlo abierto con toda confianza, sin preocuparme, y pude conseguir llaves de repuesto para las otras que estaban en el llavero. Aunque no estaba demasiado preocupado ni pensaba que fuera muy urgente encontrarlas, busqué por todo el lugar varias veces durante los siguientes 7 u 8 meses, pero nunca las encontré, ni tampoco las vi cuando organicé los armarios, cajones o moví los muebles. Habían desaparecido por completo. Una mañana me desperté como a las 10 y fui directo a la cocina. El lugar era un rectángulo largo con 4 habitaciones en fila de derecha a izquierda. Recámara, cocina, baño y un pasillo pequeño con la puerta principal. Sala para prepararme un café como de costumbre. Y ahí, justo en medio de la barra de la cocina, frente a la cafetera y la tetera, como si las hubiera dejado ahí la noche anterior, estaban mis llaves. Como te puedes imaginar, me sorprendió la aparente indiferencia con la que esos objetos inanimados simplemente estaban ahí. Y de inmediato pensé en caminar dormido y en un olvido total, etc. En el fondo sabía que nada de eso lo explicaba.
Fui a agarrarlas y al instante las solté por el dolor punzante en mi mano. Estaban calientes, como bandejas de metal recién sacadas del horno, como si hubieran estado todo el día bajo el sol en un techo de lámina en pleno verano. Me preparé un café asegurándome de no tocarlas y las dejé ahí todo el día. Al final las recogí, las colgué en el gancho junto a la puerta y ya no las volví a perder. Otras cosas extrañas que ocurrieron son las siguientes. A veces oía a una mujer llorar afuera de mi ventana en invierno, cuando no había huéspedes en la zona de caravanas o campamento, que además estaba en otro terreno. Varias veces me despertaba y veía a un hombre de traje sentado al pie de mi cama por la noche. No sé si era un sueño, pero no lo sentía así. Las puertas seguían abriéndose y cerrándose, aunque sabía que antes no lo habían hecho. Abrían los armarios y sacaban cosas de ellos mientras yo no estaba en la habitación. Esto pasaba mucho. No importaba cuántas cosas apilara ahí. La puerta era de esas que tienes que empujar hacia adentro para que se suelte el pestillo y se abra hacia afuera, si sabes a lo que me refiero. La televisión se encendía y apagaba sola. Las luces parpadeaban y los focos se rompían mucho más de lo normal. Había zonas extra frías y calientes por todo el edificio, por las que a menudo pasaba o sentía que se formaban y desaparecían junto a mí. Solía dormir con una manta eléctrica debajo de la sábana y 2 o 3 cobijas encima de mí, y de vez en cuando me despertaba muerto de frío con 1 o 2 de las cobijas en el otro lado de la habitación. No había manera de que yo hubiera podido patearlas tan lejos mientras dormía. Una vez desperté y mi cama estaba a un pie de la pared. Era plegable con ruedas. No estamos en una zona donde haya terremotos ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo se movió? Me mudé cuando tenía 17 años y los servicios sociales ya no ponen niños ahí debido a algunos problemas no relacionados que tuve con el propietario, lo cual me alegra en muchos aspectos. Si alguien tiene alguna pregunta, no dude en dejarla en los comentarios. La casa que mis padres compraron y construyeron ya tenía un edificio establecido en el terreno, justo al fondo de la propiedad de 1 hectárea. Era un cobertizo estilo granero con una habitación arriba. Ya sabes, 2 secciones bajas a los lados y una sección central alta. De todos modos, desde entonces lo renovamos y ahora es 3 veces más grande. La propiedad estaba en venta porque el dueño falleció. En este caso, dentro del cobertizo, trabajando en su auto con un gato que falló. También disfruto trabajar en mi propio auto y lo mantengo yo mismo regularmente, así que a menudo me encontrarás los fines de semana o por las noches trasteando con uno u otro auto. Esa noche en particular estaba jugando con el cableado, tratando de resolver algunos problemas eléctricos y haciendo un servicio. Todo iba bien y eran como las 11:30 de la noche, con todo cerrado a menos que estés arriba. Ya había estado arriba antes porque guardaba herramientas y otras cosas fuera del camino. Pero no había entrado al cuarto, solo llegué hasta la cima de las escaleras, donde hay un pequeño espacio antes del cuarto cerrado con paredes. Pero cada vez que estoy ahí arriba, reviso que la puerta esté cerrada. Así que volví a trabajar en el auto, la radio estaba a bajo volumen y había empujado un montón de cables, le di servicio y roté mis llantas. Como un idiota, aún tenía la parte delantera levantada tras rotar las llantas y revisar los valeros, sin soportes. Sí, sé que es una tontería, no iba a meterme debajo y cuidé que mis extremidades y dedos no estuvieran en el camino por si algo caía. También tengo la costumbre de poner la llanta debajo del chasis como medida de seguridad. Pensé que me metería debajo y sacaría algunos cables de la parte trasera de la carrocería. El auto no avanzaba y las ruedas delanteras casi no tocaban el suelo, como si tuviera tracción 4x4 y suspensión elevada de 5 pulgadas. Así que las posibilidades de que se rompan 6 birlos y el auto caiga por eso son prácticamente nulas. Ahí es cuando comienza mi encuentro. Cuando estoy debajo del auto en el área renovada, siento un escalofrío que me hace pensar, tengo un mal presentimiento sobre esto. Y es entonces cuando escucho estos pasos atronadores corriendo desde el fondo de las habitaciones de arriba, atravesando la puerta cerrada, bajando las escaleras en 4 pasos y, de repente, el gato se cae. Ni qué decir, me asusté muchísimo, me quedé congelado como si estuviera atrapado en ese preciso instante del espacio y el tiempo. Me asusté tanto que sentí que se me apretó el trasero exageradamente. No sabía qué hacer ni a dónde ir,
pero estaba seguro de que no era una simple coincidencia. Me senté 45 minutos solo mirando esas escaleras, como si apartar la vista un segundo significara ser consumido por lo que había arriba. No podía pedir ayuda porque mi pareja estaba en la casa y el cobertizo está tan aislado que no hay señal si las puertas están cerradas. Por suerte, ella vino por mí y preguntó cuándo volverías a la casa. La escuché venir, pero aún seguía mirando las escaleras. Tras lo que pareció una eternidad, ella abrió las puertas y me vio pálido, congelado, mirando las escaleras. En ese momento notó que algo andaba mal y se quedó en la puerta. Finalmente me muevo y reviso el gato. Las manijas estaban completamente desenrolladas. Un gato hidráulico defectuoso no desenrolla la manija. En este punto explico lo que pasó y salimos corriendo del cobertizo por la noche. En el camino revisé la ventana desde afuera. Estaba 100% cerrada. No sé si esto fue una coincidencia o si el viejo amigo estaba tratando de darme una lección o algo así, o tal vez solo quería que me uniera a él. Pero puedo confirmar que es lo más cerca que he estado de hacerme del baño desde que era un bebé. Por suerte, no he tenido ningún otro encuentro extraño allá arriba, pero estoy seguro de que mis días están contados. Tenía un amigo en la preparatoria que se llamaba Bob. Era buena onda y, aunque no éramos tan cercanos, compartíamos gustos musicales y discos. Esto fue a fines de los 80, antes del intercambio de archivos. Eventualmente nos graduamos y yo me mudé a varios cientos de millas de distancia para ir a la universidad y perdimos el contacto. Cuando me fui a la universidad todavía tenía uno de los CDs de Bob en mi poder, el de Beat de King Crimson. 10 años después me gradué, ya tenía mi carrera y finalmente ahorré lo suficiente para comprar mi primera casa. En la nueva casa, mientras desempacaba, vi el CD en la caja. No lo había notado en muchos años y pensé, caray, realmente debería buscar a Bob y devolverle esto. Entonces, en ese momento suena el timbre, es Bob. Y él dice, oye, ¿no tendrás todavía mi CD de King Crimson, verdad? Estoy mirando hacia abajo y lo tengo en la mano. Te lo entrego y se queda boquiabierto. Probablemente el mío ya lo está. Intercambiamos saludos. Le pregunto cómo me encontró, pero ya no recuerdo su respuesta y eventualmente se va. No he visto a Bob desde entonces. Cuando estaba en mi primer año de preparatoria, mi papá y yo íbamos a visitar al abuelo del mejor amigo de mi papá, quien era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, en su departamento. Íbamos allá cada mes. Parecía que fue durante casi todo un año. Platicábamos, veíamos películas o jugábamos golf en su PS2. Su nombre era Jack. Era un gran tipo con una personalidad enorme. Sabías que le caías bien si te hacía bromas. Siempre era abierto sobre sus experiencias. Haría cualquier cosa por casi cualquiera que lo apoyara. Y era muy cariñoso con su nieto y con mi papá. La mayoría de su familia lo estafó y abandonó, así que solo nos tenía a nosotros. Durante la guerra entrenó en lo que creo que era Luisiana, en Fort Polk, y pasó por África y subió por Sicilia e Italia, ganando una estrella de plata o de bronce y 2 corazones púrpura por sus acciones. Él, a su edad, tenía muchos problemas de salud, ya que era un gran fumador, sufría de artritis severa y era sordo de un oído debido a la granada que le valió uno de los corazones púrpura. En julio de 2012 tuvo algún tipo de problema cardíaco y tuvieron que llamar a los paramédicos. Solo me enteré porque uno de sus cuidadores lo publicó en Facebook diciendo que él estaba en condición crítica. Por eso le mandé un mensaje para que se mantuviera fuerte, informé a su nieto, el mejor amigo de mi papá, y él lo llamó de inmediato. Poco después de su llamada telefónica, él falleció. Ahora sobre mi encuentro. En mi segundo año en la clase de español tuvimos el Día de los Muertos y teníamos que escribirle una carta a un ser querido o a una persona que había fallecido y sellarla. Le escribí a Jack contándole cuánto lo extrañaba y con la esperanza de que algún día pudiera volver a verlo. Esa noche me desperté y pude oler su departamento. Era tan vívido que sentí como si me hubiera despertado en su sala. No podía ver nada, ya que me gusta dormir en la oscuridad total, pero podía sentir su presencia junto a mi cama. La figura junto a mi cama me resultaba reconfortante.
Llamé su nombre después de darme cuenta de que lo sentía ahí. Extendí la mano hacia él y entonces el olor y él aparecieron. Fue reconfortante estar con él una última vez. Ojalá tuviera más detalles, pero solo tenía 15 años. Seguí sus pasos y actualmente estoy en el ejército de los Estados Unidos. Llevo casi 3 años, a punto de cumplir 4, quizá más. Descansa en paz, Sargento Jacques Lemaire, también conocido como Frog. 29 de agosto de 1926 al 10 de julio de 2012. Esto me pasó en tercer grado y me asustó tanto que empecé a llorar y tuve que ir a la oficina para hablar con el director al respecto. Estaba en el pasillo por portarme mal y mi vecino Tad, que era un año menor que yo, salió de su salón a mi derecha, pasó frente a mí y bajó por unas escaleras. Nos saludamos y como 20 segundos después salió del mismo salón, pasó frente a mí y bajó por las escaleras. Me quedé mirándolo, confundido y asustado, y él me devolvió la mirada como diciendo, ¿por qué demonios me miras así? Nunca me di cuenta de lo mucho que fue un déjà vu al estilo de Matrix. También tengo un segundo ejemplo de esto. Años después de este incidente, mi hermana y yo veíamos televisión en la sala. Ambos vimos a nuestra mamá caminar por la otra habitación y por el pasillo adyacente. 20 minutos después, ella entró desde el patio trasero. Mi hermana y yo nos vimos confundidos y le preguntamos cómo salió otra vez. Ella no entendía de qué hablábamos. Había estado afuera durante horas. Nadie más estaba en casa, por supuesto. Vivía en el sur de Ohio y me dirigía a la iglesia con mi familia cuando tenía unos 12 años. Mi abuelo redujo la velocidad porque había una mujer caminando sobre la línea central, vestida completamente de blanco y con el cabello largo y oscuro. Él dio un volantazo y ella extendió la mano y tocó la camioneta. Todos sintieron una sensación extraña. Se detuvo, miró alrededor y no había nadie ahí. ¿Alguien puede explicarme eso, por favor? En las vacaciones de verano tuve que pasar un tiempo con mis abuelos por un rato. Cabe mencionar que su casa está en un pueblo remoto, rodeado de un bosque bastante denso. En general, simplemente se ve sospechoso. Pensé que no me haría daño pasar un tiempo ahí. Así que simplemente fui, desempacé mis cosas y empecé a relajarme. El primer día, nada fuera de lo normal. El segundo día, todo bien. Ahora, el tercer día fue diferente. Durante el día, tuve que ir al segundo piso a buscar unas cosas para preparar la comida. Así que simplemente empecé a subir las escaleras. De repente, escuché una especie de voz baja, como un susurro. Sonaba completamente silencioso, así que no pude determinar qué era. Simplemente pensé que sería el viento o ese tipo de ecos que a veces suenan dentro de nuestra cabeza. ¿Entiendes? Tomé las cosas y bajé las escaleras de nuevo. Ahora ese sonido se hizo más fuerte. Todavía no podía distinguir qué era, pero sonaba cada vez que bajaba un escalón. Así que ahora estaba más sospechoso, pero aún así seguí en lo mío. Llegó la noche y era hora de ir a mi cuarto, que desafortunadamente también estaba en el segundo piso. Había olvidado por completo el sonido y la noche estaba tranquila, así que esta vez ni el viento ni el efecto placebo podían influir en lo que escuchaba. Y lo que escuchaba cada vez que subía un escalón era una voz anciana diciendo 1, 2, 3. Me asustó mucho y subí corriendo las escaleras. Y así, con cada paso que daba, la voz me seguía y seguía contando al mismo ritmo que yo lo subía, como si me animara a ir más rápido. En ese tiempo me pasaron dos cosas. Primero que nada, noté que cada sonido venía de cada escalón, lo cual era inquietante, por decirlo menos. Y lo segundo fue que mi cerebro me decía, Adrián, no mires atrás, hagas lo que hagas. Cabe mencionar que nunca estuve tan de acuerdo con algo como con ese consejo, y estoy bastante seguro de que rompí el récord de cuántos escalones puede subir un ser humano en el menor tiempo posible. Pensándolo ahora, ¿por qué demonios tenía que haber más de 30 escalones para llegar al segundo piso? Al llegar a mi cuarto, sin querer conté los latidos de mi corazón como la voz contaba los escalones. Maldije en voz alta y de manera molesta, paranoico de que la voz hubiera entrado en el cuarto.
pero no había nada más que completo silencio a mi alrededor. No sabía qué hacer. Llamaba a mis abuelos o huía de la casa antes de que algún espíritu me aniquilara mientras dormía. Obviamente, dormí. Dormí profundamente por el estrés mental que la situación me causó y mi energía se agotó mientras me dormía en segundos. Al día siguiente en la mañana, si decías que tenía miedo de bajar unas escaleras, me habría reído. Pero en ese momento era cuestión de vida o muerte. Literalmente esperé a que mis abuelos se despertaran para poder bajar. Y aunque no pasó nada durante el resto del día que estuve ahí, todavía me dejó bastante asustado. Morí, lo vi, lo viví. O fue en otro mundo con una versión de mí que murió, o me estoy volviendo loco. Pero morí. Tuvimos una reunión de preparación en la escuela y después de que terminó, tuvimos que regresar a clase. Bueno, mi amigo y yo no estábamos en eso, así que queríamos cruzar la calle para ir a Sonic. Al cruzar la calle no hay mucho tráfico, pero si no pones atención te pueden atropellar. Bueno, recuerdo que iba caminando con él y se le cayó algo, así que crucé la calle primero. Vi una Tajo roja que venía hacia mí y me atropelló. Recuerdo todo, jadeando por aire, despertando y volviendo a dormir. Luego, nada. De repente estaba de vuelta en este estadio otra vez, y exactamente las mismas palabras salieron de la boca de mi director. Mi amigo quería ir por Sonic, pero yo estaba alterado y le preguntaba todo. Creí que solo fue un sueño. Fui con él para ver qué pasaba, pero volvió a dejar sus cosas y esperé. Para mi horror, aparece la misma Tajo roja y le dije que voy a regresar a la escuela. No voy a morir otra vez. Todavía puedo ver a la otra versión de mí en esa calle, todo golpeado. Ni siquiera se mueve. Mi vecino falleció la semana pasada y desde que nos mudamos hemos sido amigos de él por unos 15 años. Unos meses después de que él falleció, parte de mi familia vino de visita con sus hijos. Todos estaban afuera con sus hijos, cuando de repente uno de ellos señaló la propiedad del vecino y dijo: ¿A dónde se fue el señor? Él estaba justo ahí. Mi primo, el papá de los niños, solo dijo que no había nadie ahí y estaba un poco confundido, y todos como que se rieron del asunto. Creo que si estaba, solo revisaba si todo estaba bien con nosotros. Me dio un poco de escalofríos, pero espero que descanses en paz. A los 12 años mi mamá me dejó quedarme en la camioneta mientras ella iba de compras. Mientras espero, veo a un señor mayor caminando hacia la camioneta con una mirada indescriptible, como si supiera demasiado. Se detiene a 1,5 metros de la camioneta, me mira por unos segundos y luego regresa exactamente por donde vino. Por alguna razón fue bastante traumático y muy confuso a esa edad. A los 5 o 6 años mi papá me mostró videos caseros de nosotros en Yellowstone. En Old Faithful noté al mismo tipo con el mismo aspecto, la misma ropa, observándonos en la cámara y mirándome a través de la televisión. Me asusto cada vez que cuento esto. Trabajo en una lechería y justo la otra noche tuve que limpiar el establo de ordeña yo solo. No había nadie más en la propiedad y mientras limpiaba seguía viendo algo por el rabillo del ojo. Parecía una carita blanca más o menos a la altura de la rodilla que solo me estaba mirando. Vi la carita cerca de las esquinas del granero y cuando volteaba no había nada ahí, como si lo que vi se hubiera escondido justo en la esquina. Luego, cuando salí para abrir la puerta del corral, escuché que alguien me gritó. Aunque todos ya se habían ido, yo, un hombre de 21 años, llamé a casa para que mi papá viniera a ayudarme a terminar y tranquilizarme. Pero mis papás habían salido esa noche y nadie contestó. Terminé, me fui a casa y tuve que quedarme ahí solo hasta que regresaron. Una vez mi esposa y yo regresábamos de una cena fuera. Al abrir la puerta, ella estaba trabajando en la computadora, como casi siempre la encuentro al llegar. Nada fuera de lo común, excepto que ella estaba entrando a la casa conmigo. Lo ignoré y seguí adelante. Nos fuimos a la cama y le dije que la vi sentada en la computadora, y ella se puso muy seria y me dijo que cuando abrí la puerta,
ella se vio a sí misma sentada en la computadora trabajando. Es la cosa más escalofriante que he experimentado. Que la hija de 2 años de nuestra vecina señalara la televisión apagada y dijera que la persona en la pantalla hacía caras aterradoras y quería que se fuera no nos ayudó a dormir esa noche. Mi familia decidió que iríamos a una cacería de fantasmas organizada en el pueblo del vecindario. Era tarde en la noche y había 3 secciones para esto. La primera consistía en usar una especie de tablero Ouija con un vaso. Nada ocurrió. La segunda era intentar contactar espíritus en un cuarto oscuro. Nada ocurrió. Las experiencias vienen de la tercera sección, que era un juzgado muy antiguo y usamos tecnología. Había termómetros digitales y un familiar nuestro estaba sentado debajo de uno. Estos termómetros parpadeaban cuando la temperatura bajaba espontáneamente de la temperatura ambiente, supuestamente una señal de un fantasma. De repente, este miembro de la familia se levantó asustado y cambió de asiento mientras los organizadores nos explicaban esto y lo que íbamos a hacer. Él proclamó que de repente sintió un frío extremo y un hormigueo. Para sorpresa de todos, el termómetro parpadeaba y mostraba temperaturas muy bajas donde él estaba sentado. Eso ya era bastante extraño, pero la segunda experiencia fue igual de rara. Yo estaba en una habitación solo con mi tío. Tenía un medidor de campo electromagnético que se iluminaba en presencia de un campo electromagnético. Sé que estos dispositivos funcionan, sin embargo, no sé qué tan legítimo era el que yo tenía en ese momento. Tengo uno propio en casa y sí reacciona a fuentes eléctricas reales, como mi computadora y los enchufes. El otro dispositivo que tenía se llamaba Spirit Box, que se supone que detecta palabras que los fantasmas intentan decir para comunicarse con ellos. Este dispositivo no me convenció, pero ahora tengo más curiosidad, aunque sigo sin estar completamente seguro. Estaba haciendo preguntas y el medidor campo electromagnético parpadeaba de acuerdo con estas preguntas. Parecía funcionar, pero no se podía saber si era legítimo o no. Sin embargo, quería llevar al límite las preguntas de sí o no para ver qué tan realista era todo esto. Si un fantasma fuera real, podría responder cualquier pregunta binaria si le doy 2 opciones y usa destellos en el medidor campo electromagnético como respuesta, no solo sí o no. Así que lo hice. Pregunté en voz alta, ¿eres hombre o mujer? Parpadea 1 vez para hombre, 2 veces para mujer. En ese momento dudaba que esto funcionara y era escéptico. Sin embargo, el medidor campo electromagnético parpadeó 2 veces, y dentro de 5 segundos de eso, la Spirit Box mostró y leyó en voz alta la palabra femenino. 2 dispositivos completamente independientes confirmaron simultáneamente la respuesta que supuestamente obtuve. Eso fue algo muy importante para mí y hasta el día de hoy no puedo encontrar una explicación para eso. Y los 2 dispositivos se mantuvieron consistentes durante toda esa sesión. Espero que exista algo más allá de la vida. Y esto para mí fue un vistazo a una prueba real. Mi novia es gerente en su trabajo y desde que la pandemia ha afectado todo, ha estado trabajando desde casa. Ella no puede darse el lujo de alejarse de su computadora por mucho tiempo, así que yo me encargo de las tareas de la casa y de hacer los mandados. Los mandados eran la prioridad del día y necesitaba ir a nuestra tienda mayorista local para comprar algunas cosas, luego a la ferretería y finalmente al supermercado por algunos artículos para la cena. El viaje a la tienda mayorista tomó más tiempo de lo esperado debido a la construcción en la carretera y para cuando llegué a la calle y me dirigía a mi última parada, ya estaba muy frustrado y enojado. El tráfico a partir de ese punto era moderado, pero yo seguía molesto por el caos anterior y manejé de manera más agresiva de lo que debía. Llegué al supermercado y recogí lo que necesitaba. Pero cuando intenté pasar por una de las cajas de autoservicio, esa maldita máquina seguía fallando. Y mi frustración anterior se duplicó, ya que lo único que podía hacer era no gritarle groserías. Pero logré llevarme mis artículos y regresar a mi vehículo. Me senté un momento para que el aire acondicionado me refrescara, ya que afuera hacía calor. Todavía estaba molesto y frustrado por toda la experiencia. Así que traté de calmarme y revisé mi teléfono para distraerme y concentrar mi mente. Mientras miraba casualmente la pantalla con mi visión periférica izquierda, vi a una mujer caminar hacia la entrada de la tienda.
Ella llevaba una camisa ligera de manga 3/4, unos shorts de color grisáceo y un ribete negro. Su cabello estaba recogido en un chongo en la parte trasera de su cabeza y llevaba unas gafas de sol grandes de color marrón que estaba ajustando con la mano derecha. La observé por un momento mientras entraba a la tienda. Ahora, no sé si mi estado emocional elevado de antes tuvo algo que ver con esto, pero no pasó ni un minuto cuando la misma mujer exacta volvió a pasar frente a mí otra vez. Ahora, déjenme ser claro, no era otra persona que se pareciera a esta mujer, no era una gemela, ni la mujer había regresado a su vehículo sin que yo la viera. Esto no fue déjà vu. Era la misma mujer, con la misma ropa, cabello y lentes de sol, que se acomodó estos últimos con la mano derecha igual que antes. Me quedé boquiabierto al presenciar esto, no podía entenderlo. Nunca me había pasado algo así. Estaba totalmente asustado. Pensé en regresar a la tienda para tratar de confirmar lo que había visto, pero sabía que no estaba imaginando cosas y que esto realmente había pasado. Al final decidí simplemente irme a casa. A veces me pregunto si la Matrix realmente existe. Mi esposo, mi hija y yo nos mudamos a nuestra casa de campo colonial en octubre pasado. Fue construida en 1900, tiene 5 acres arbolados que están a unos kilómetros de áreas de conservación y tenemos 2 vecinos que viven lejos. Ambos son personas mayores jubiladas que vendrían en auto a nuestra casa si necesitaran vernos, lo cual uno ya ha hecho y parecen agradables. Cuando nos mudamos a la casa, mi hija empezó a hablar de un tío fungo y no quiso dar más detalles excepto decir que el tío fungo está aquí. Tenía 2 años y medio, así que supuse que era de algún programa que veía y aún podría ser así. Principalmente lo mencionaba mientras jugaba con sus juguetes en la bañera. Todo iba bien hasta que jugando dijo: "Las niñas Bonamo son basura". Me horroricé, ya que ella no está cerca de nadie que diría algo así. Además, todos los programas que ve son apropiados para su edad según la pantalla. Entonces, ¿dónde escuchó eso? Le pregunto, y ella dice que el tío Fungo lo dijo. Dejé el tema por incomodidad, pero afortunadamente ella no lo mencionó de nuevo. Fue algo muy extraño y ella nunca antes había inventado personas. También hemos tenido una suerte increíblemente mala viviendo aquí. Pero de todos modos amamos el lugar y no siento que haya nada necesariamente malo o maligno dentro de la casa. Mientras exploraba nuestro bosque, encontré los restos de un auto muy viejo en el bosque que debió haberse estrellado colina abajo y fue dejado ahí. Los árboles crecieron alrededor de él y se veía bastante sombrío. Debió haber sido un choque fuerte también, ya que está en muy mal estado. Es algo inquietante y perturbador. No estoy seguro si eso significa que el lugar está embrujado o no. Es solo el golpeteo lo que me molesta. El enero pasado mis hijas estaban jugando en la sala y desde ahí se puede ver la oficina. Ella me grita mientras estoy en la cocina que ve algo en la oficina y está alterada. Enciendo la luz ahí porque normalmente esa habitación está oscura y no hay nada. Regreso a la cocina y escucho un golpe muy fuerte que parece venir de la puerta principal. Mi hija grita: "¡Visitantes!", y ambos vamos a la puerta trasera para ver que no hay nadie ahí. No hay autos cerca y es muy poco probable que alguien haya tocado como una broma debido a nuestra ubicación. Me asustó tanto que llamé a mi esposo. Él dijo que probablemente fue un pájaro carpintero. No sonaba como un pájaro carpintero, pero lo ignoré. Han pasado meses y ha sido un año difícil en general, así que realmente no he estado pensando en cosas extrañas que suceden. Ahora, justo ayer, mi hija y yo nos estábamos preparando para su clase de baile y escuchamos un golpe más normal. Ambos lo escuchamos y asumimos que es nuestro vecino, que a veces viene en su auto. Desafortunadamente no era él y estoy asustado. Es el golpeteo otra vez. Hemos escuchado muchos otros sonidos en la casa, pero ese es muy específico. Desde que era niño, tengo lo que llamo duplicación que ocurre ocasionalmente a mi alrededor. Pongo algo en un bolsillo y después lo encuentro en otro, además del original. Y sí, me ha pasado con dinero antes. El ejemplo más destacado fue cuando era adolescente en un campamento. Cada líder tenía un gafete de plástico con su nombre, y solo nos dieron uno a cada quien. Yo solía guardar el mío entre mi sombrero y mi camisa. Al terminar el campamento, metí mis cosas en una bolsa y me fui a casa.
Después, cuando desempacaba, lo primero que hacía era sacar mi sombrero con mi etiqueta adentro. Y por supuesto, un minuto después, sacó una camisa con la misma etiqueta con el nombre prendida. De niño también experimenté un fenómeno similar. Durante algunos años me pasaba a diario, pero hace mucho que no lo veo tan seguido. Alguien guardaba algo en su bolsillo o mochila, pero al buscarlo después ya no estaba. Entonces yo metía la mano en mi bolsillo o mochila y lo sacaba. Al principio me acusaron de ser un ladrón, pero cuando pasó varias veces, incluso cuando ni siquiera había estado a menos de 6 metros de la víctima, mis amigos y compañeros de clase dejaron de hacerlo. Así que simplemente aceptaron que eso pasaría a mi alrededor. La moraleja de la historia: soy un falsificador y carterista cuántico. Mi casa está llena de espíritus, desde niños hasta adultos, y ya les puse nombre a todos. Una niña llamada Misu, un gato Muffin y el hombre fantasma Señor No. Una señora en el garaje llamada Isabel y una criatura de 4 patas llamada Sal. Y 3 fantasmas que disfrutan decir adiós, a quienes llamé los 3 mosqueteros. Por lo general son bastante amigables, pero pueden volverse hostiles. Hay una historia sobre Sal que me gustaría compartir. Hace 1 o 2 semanas perdí el cable de mi Apple Televisión. Estaba a punto de tener un ataque de pánico porque sabía que mi mamá me iba a sacar lo paranormal a golpes si no lo encontraba. Así que me estaba volviendo loco en la cocina cuando algo llamó mi atención. Parecía humano, pero estaba en 4 patas y se movía de una manera bastante extraña. Parpadeé un instante y lo vi corriendo hacia mi habitación. Rápidamente corro hacia mi puerta y la cierro de golpe. Pongo mi espalda contra la puerta e intento evitar que entre. En ese momento le escribí a mi amigo sobre eso cuando, de repente, comenzó a empujar la puerta repetidamente como si quisiera entrar. Empiezo a llorar porque tenía miedo y, después de un rato, escucho que se va. Me levanto y apago las luces. Empiezo a dormir cuando 3 voces susurran: «Buenas noches desde mi closet». Al final me terminé quedando dormido después de eso.